atención. Ese me hace que cuando entre la primera canasta de las flores la gente va a aplaudir. No sé por qué lo presiento. Presionan a Pablo. Hasta ahorita 2-0. Esto le digo es sumamente peligroso porque no hay tendencia. No hay tendencia. Viene ahí Marta. Ya ven que ya se veía venir ese aplauso. Y lo metió Marta. Avanzamos bien en la Pablo. Se acabó 2-2. Venga los aplausos, querido público. Ahí están las jugadoras de la escuela primaria Pablo Necesidad y también de las Flores. Es de escuela, seguramente de la primaria también, porque ahí veo a las maestras muy activas pasando agua, dando la estrategia, la técnica. Así es como se hace un equipo grande. Segunda mitad en la voz de nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz. Gracias, Rodolfo. Gracias, revísate los dientes, déjame checarte si está completo. Creo que faltan 2 dientes ahí. La gran ventaja es que en casa tienes quien te arregle esos dientes. Esa es la gran ventaja. Tiene ahí a la dentista como familia, entonces no hay gran problema. Te van a poner uno de oro, Rodolfo. 2 de oro, para que te llamen el 2 de oros. Bueno, pues vámonos entonces. 9:37. No es la hora, es el tiempo que queda por jugar. Viene el equipo de las Flores en este momento. El partido empatado, el partido peleado. Se está luchando palmo a palmo de terreno. Es para tener esa posibilidad de llegar al invicto. Parece que aquí sí va a haber campeona invicto por lo que estamos viendo. Así entonces, ya nada más vamos a tener los demás partidos. Ahorita son no sé cuántas categorías se llevan a cabo, 3, 4 categorías. ¿Cuántos? 6 categorías. Ah, perfecto, 6 categorías. Entonces ahí está en ramas varonil y femenil, la infantil varonil y femenil, y la libre varonil y femenil. Sí, ahí están los 6. Ayer les decíamos, nos decía el árbitro cómo se lee allá el tablero de anotación. Se lee de acuerdo a la banca del que esté jugando en ese momento. Es decir, si de este lado tiene la banca ahorita el equipo de La Pablo, por ejemplo, su marcador es el verde. Y de este lado la banca de las Flores, su marcador es el azul. Así es como los árbitros van anotando. Cuando hay cambio, lógicamente, así se sigue. Bien, vámonos entonces. Ahí está la canasta del equipo de La Pablo Necesidad, aumentando 4-2 en este momento. Vamos a ver qué hace. Otro punto más. 5-2 lo está acomodando. Siguiente, Pablo Necesidad contra Chicago, igual en infantil varonil. 2 equipos de La Pablo que están en la final, o que casi están en la final. Vamos a ver entonces, 5-2, 7:22 en la pizarra. Es violación, dice el árbitro. Aquí tendremos al equipo de las Flores a tratar de emparejar, y demasiado fuerte. Bien, mandamos saludos a toda la gente que nos está viendo en otros estados, en otros países. Allá está Ayuk TV ya transmitiendo, y también ya llegó Paco, que es básquetbol de mi tierra. 2 empresas de Tlahui que están aquí pues ya encontrándole cómo es que se necesita. En primer momento, pues una buena cámara.
Eso es lo primerito, una buena cámara que no está ni de... Acumulativos, flores, próximos, tirables. Bueno, pues que no están nada baratas, decíamos. Bien, entonces viene el equipo de Pablo Lecidar, que hace violación, dice el oficial. Es violación. La detuvieron allá y viene Las Flores a tratar de acercarse en el marcador, ya que no hay tiros de 3 en esta categoría. Por lo tanto lo robará Pablo en este momento. La 12 se va. Falta por allá en la pintura. Serán tirables y vendrá a aumentar o a tratar de aumentar el marcador del equipo de la Pablo. Ahí está. Efectivo la Pablo de esta mañana. 12. 6-2. 6-2 es el marcador. 2 canastas de diferencia. Viene un tiempo fuera en la duela. Van a la plática. Van a la conferencia. Pues a checar detalles ofensivos y defensivos. Bien. Bueno, pues se les avisa a todo el público que hay agua para los que gusten. Hay agua acá abajo. Bueno, ahí está, ahí lo están destapando ahí para que ustedes vean. Ahí está el agua de Jamaica, no es agua de Jamaica que están haciendo eso. Agua para los que están crudos, dice aquí Ranulfo. No, pero también para los que ya jugaron y también para todos los que tengan sed. Para todos los que tengan sed hay agua para el público. A quien guste, de veras, en lo que dice Regiduría de Deportes, pásenle y ahí les voy a dar agüita. Ahí están los vocales ya pendientes para que se pueda ir el agua lo más rápido posible, dice. Entre más pronto mejor, así quedó libre, dice el vocal. Bueno, ahí está entonces ya la fila empezando. Y nos vamos al partido, señoras y señores. En este momento lo está ganando Pablo Lecidar 7-2, 2-12 es lo que queda de esta segunda parte. Es para tener la campeona invicta. Se está peleando el invicto o la invicta. Gracias Regiduría de Deportes, nuestra secretaria de la Regiduría de Deportes, muy atenta en esta mañana. Bien, entonces, vámonos al partido, señoras y señores. Viene el equipo de Las Hierbas. Sí, de repente me confundí porque esta niña es de la Pablo y ya tiene playera negra. Tal vez hubo un cambio y no se había puesto la camiseta. Bien, entonces, viene la número 12, la 12 por acá, su compañera, que logra sacar esa pelota y ahora nuevamente allá con la 7 acá a la 8 y Pablo Lecidar viene por más. Vamos a ver, se quieren llevar el invicto, pero ahí hay violación y es para Las Flores. 7-4, 2 canastas y media. Viene Las Flores y no cae en este momento. Ahora la 10 tenía la posibilidad, pero es un 2 y la alternancia es para Pablo Lecidar. 1-18 es lo que le queda a esta segunda parte. Viene la número 5, la 5 que hace, se detiene, busca a quien casi le roba la pelota. Todavía saca
está metiendo la canasta que puede marcar ya la diferencia. 9-4. Ya solamente quedan 49 segundos. Es lo que queda de este segundo tiempo y el marcador se mueve a 10-4. Bien, 9-4, bueno, 10, ahí está ya el marcador en la pizarra, 10-4 y vienen entonces las Flores con, tendría que tener 3 posesiones de bola, 3 para poder aspirar a 6 puntos y por el tiempo, 26 segundos, empieza a ser factores de el tiempo aliado ahora de la Pablo Lecidar. Vamos a ver aquí a la número 6, la 6 allá se quiere meter, quiere descontar y lo está fallando. Es un 2 y la alternancia es para las Flores y queda nada más 8 segundos. 8 segundos nada más, señoras y señores. Vamos a tener un cierre ya prácticamente definido. 6 segundos solamente quedan en la pizarra. El marcador 10 para la Pablo Lecidar, 4 para el equipo de las Flores. Cuando es la segunda parte, cuando aquí se va a acabar prácticamente en un segundo. Así están las cosas. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos, formación para el saludo, porque es formativo y en la categoría infantil hay que saludarse. Ahí está. Gracias, gracias. Buen partido de básquetbol. Continuamos con la categoría igual infantil y es rama varonil. Vamos a tener en este momento al equipo de Pablo Lecidar contra el equipo de Chicago. Chicago, allá de donde jugaba su majestad Michael Jordan, aquel hombre que volaba, aquel hombre que desde la línea de tiro despegaba los pies y llegaba al anillo, moviendo todavía esos pies y hoy por hoy me parece que es Curry uno de los mejores elementos ahora de la NBA. Bueno, pues aquí va a llegar el equipo de Chicago, el infantil varonil, contra el equipo de Pablo Lecidar. Es también para pelear el invicto. Después se va preparando el equipo de Gladiadores. Gladiadores Jojo contra Tamazulapa, el juvenil varonil, también para sacar el invicto. Después va a venir Shux, me parece. Shux contra Tamazulapa. En la libre femenil. Y después Felinos Tlawi, libre varonil. Estos son partidos para pelear, ¿no? Ah, bueno. Ahí es Juquila de Japa. Ah, bueno. ¿Cuál bonita? ¿Juquila de Japa o Pablo Lecidar? Pablo Lecidar. Después va Juquila de Japa. Bien. Ahí de tantos rayones que hay no pudimos ver un partido. Después de este Juquila de Japa. Adelante, Rodolfo. Después de este Juquila de Japa ya lo dijo. Así que vámonos, señoras, señores. Es el equipo de la Pablo contra el equipo de las Flores, pero llamado Chicago, ¿verdad? Chicago es el nombre de batalla, origen Las Flores. Así estamos ubicándolos en la primera parte. Ya está la Pablo en la final, en infantil femenil. Avanzamos bien en la primera intervención. La pelota le corresponde al equipo de las Flores. Las Flores, Chicago, mejor les llamó Chicago. Contra la Pablo Lecidar. Pablo, rompimiento largo, rápido. No se le fue. Ahí está este jovenazo con este payacate. Y de nombre Shiu. Parece japonés, chamaco.
2-0. 2-0 el marcador, está peleando bonito. Le digo algo que el número 6 Flori tiene la pelota, interviene este número 6 Chiquitín al número 11 Shiro con la pelota atravesando, póngale atención al número 10 del equipo de las Flores, Nando no cree en nadie cuando se inspira. La pelota, el número 14, ahora sí para Nando habilitando al número 6 rápidamente. A quien este se descontrola. ¿Qué tal si levantamos la vista y respiramos? Con eso seguramente ubicaremos mejor el receptor, pero a veces la velocidad está a 1000 por hora. Aquí está el segundo invicto que se va a sacar en este día, en esta mañana. Vienen las Flores, ahí está Ciro y Shiro, son dos. Avanzamos, vienen las Flores, la pierde. Ahí está Ciro nuevamente para Kevin, jugador estrella. Ahí pase picado, ahí está Nando. Se están encontrando Nando contra el equipo. Ahí buscando, observando, se resbala el número 13. Y la pelota es para el equipo de Chicago, las Flores. Ahí estamos, al número 6 contra 6, si no me equivoco, no, contra 5. Ahí está el 9, Chendo. Al número 6, solito y adentro. Empieza tambor batiente este partido. Avanza Shiro. 2-2 el marcador. Ahí está Alan con su número 7, buscando, observando el número 5 con la pelota para Shiro, no hay nada. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene Nando ahí en el poste, dando, ahí habilitando a sus compañeros que se avivan porque vuelven a perder la pelota. Viene Ciro, mide la distancia y encuentra a nadie. La pelota es para David nuevamente, le roban la pelota a Nando. Ahí está cometiendo la falta Nando y hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. Aquí está Chicago. 2-2 el marcador en este momento. 2-2. 2-2 en este momento el marcador. 2-4. 2-4. Ahí están actualizando, o no estaba actualizado, o yo no vi. 2-4, sí es cierto, porque acaba de meter el equipo de... ¿Quién metió la canasta? Pablo Lecidad. Cierto, porque el que atropelló fue Nando. Sí, ya estamos recordando la historia. 4-2 el marcador hasta ahorita. 4-2. Saque que le corresponde al equipo de las Flores. Ganando. Aquí no hay de 3. Ganando es infantil. Viene Flori. A quien no le se resultó. Avanza la Pablo. Viene Ciro. No hay nada. La pelota rápidamente va para el número 5, Flori, a una mano. Se resbala, aquí viene el empate adentro. 4-4 el marcador. Ahí está el abordaje, Kevin con la pelota número 14, a una mano, moviéndose alegremente. La pelota lo tiene en este momento el equipo de Chicago. Se salió y seguirá siendo para el equipo de Pablo Lecidar, el número 5, Ciro, por el medio, adentro. Mientras no sea Ciro Furayama, todo está bien, decíamos. Algo hizo ahí el jugador, así que la pelota ya le va a corresponder nuevamente a la Pablo Lecidar. 6-4. La Pablo por la línea de fondo tiene el control de la pelota. Ahí buscando, observando por donde el número 11, el número 5, Ciro, al número 4, Kevin, 14 que diga, no hay nada. Ciro, adentro. 8-4 el marcador, está bonito el partido. Viene resignando la abordaje. ¡Ajá! Desarmaron a Nando. Cometiendo falta, Nando no se ha encontrado en la cancha. Lo veo incómodo.
Ahorita nada más su segunda falta, cuidado con esas faltas, Nando. Viene Kevin, el 14, Kevin, ahora mando, un ganchito, una voladita, pierde la pelota, ya viene el jugador de las Flores, Flori, Chendo, no, prefiere el 14, espera a Nando, alta. Ese Nando ahí llegó un poco tarde, pero aguantó la falta y va a tener sus dos posibles. 3 minutos para la primera parte, prepara metralla, punta, adentro. Nando es la estrella, hay que decirle, hace rato le decíamos, no se ha encontrado en la cancha, pero ¿qué tal? 6-8, anda muy calmado Nando. Ayer lo vimos más aguerrido. Viene el número 10, Franco, para Shiro. ¡Ah! ¡Qué perfil se levanta! Se levanta bonito, con elegancia y bonita canasta. Y es a 6 el marcador. De esas 6 avanza Chicago, las Flores. Pierde la pelota, viene Shiro. Al contraataque, Shiro para la postar. Ahí está Shiro. ¡Adentro! Shiro mínimamente terminando el partido ahí por el lado. Está jugando bonito, Shiro está jugando bonito, está cargando el equipo. Viene Kevin el abordaje, nuevamente para Shiro. No entra la pelota, Shiro no falla. Shiro ha encontrado la inspiración divina y seductora. Ahí observamos unos basureros, por favor, para la gente que está aquí al pendiente. Ahí está el basurero para depuestar la basura. Avanza rápidamente el equipo de las Flores. Adentro, 8-12. No se dejan, 1 minuto 30 segundos. Avanza Kevin. ¡Ah! ¡Qué bonita entrada! Kevin haciendo una maestría. Viene al abordaje y equivoca las Flores. Equivoca y la pelota lo va a tener el equipo de la Pablo. No hay nada, Kevin. El número 6 dice: tú no te subes porque se colgó. Y cometiendo la falta. Pero finalmente la pelota en poder del número 14, Kevin. Ahí le van a dar 2 posibles a Kevin. 1 minuto 2 segundos cronometrado. Adentro. 14-8 el marcador. Viene el segundo intento para Kevin. 15-8. Viene el segundo, no hay nada. El rebote lo tiene. No tenía nadie más que la Pablo. Shiro para Shiro. Shiro está inspirado. Este era Kevin, no era Shiro. Este era Kevin. Ahí los jugadores, viene entonces nuevamente el jugador de la Pablo, recupera Nando habilitando aquí el número 6, muy fuerte. Nando dice: pásamela más tranquilito, dice el 6, es que me cuesta la altura. Pero bueno, 15-8 el marcador, nada para nadie todavía. A ver, no hay nada para nadie, viene el 10, se le fue la pelota. Este 10 se le fue, así que es para Chicago, invicto. Equipo que gane, equipo que llega a la final, se termina la primera parte. Aplausos, señoras y señores, venga los aplausos. Ahí están. Está jugando bonito la Pablo, también está jugando bonito el equipo de las Flores. Chicago, nombre de batalla. Eso es digno de llegar a una final, por eso ya están a más no poder con todos los detalles. Adelante, amigo Temo. Bueno, pues vamos a la segunda parte. 10 minutos solamente para conocer al invicto. 15 para la Pablo, los amarillos. 8 para las Flores, los de negro. Viene aquí la Pablo tratando de aumentar la ventaja. Ahí Shiro, que ha metido las canastas que tienen al equipo ahorita con la ventaja. Viene el número 14, el 14 por allá Pablo Vecidar, casi pierde la bola. Sigue siendo para la Pablo. Vamos a ver a los hombres de amarillo, a estos pequeñitos.
Aquí viene el saque y la posibilidad viene este tiro de media, no hay nada. Es balón para. En la alternancia es para las Flores. Viene el número 10, Nando. Nando, el alma de este equipo de Chicago. Es falta, dice el oficial, y será entonces saque lateral. Y ahí están ya agarrando un marcaje personal. Ahí está Nando recibiendo, ya lo tiene. Y cuidado, vamos a ver al número 10 que hace. El 10 se quiere meter. El 10 se encuentra al 6. Ahí está el pase, ya está donde quería. Y le saca la falta al jugador, por lo tanto. Tercera falta, número 14, Pablo Elecidar, tercera falta, número 14. Bien, ahí está el dato y viene el tiro, Nando fallando esta vez. 8 a 15, hay tiempo. 8:30 es lo que le queda de tiempo a este segundo. Vamos a ver. No hay nada, ahí viene Nando rematando, tampoco, y viene el 14 a rematar. Tampoco, pero saca la falta. Entra a la línea ahora el 14. Ando un poquito cansado, pero vamos a ver, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Aquí viene el 14 fallando también. Estos tiros son muy importantes porque ahí se están desperdiciando 3 puntos. El siguiente también. Ahí está el remate del equipo de las Flores. 10 a 15 en este momento. Ese es el marcador y viene Ciro. Ahí está la Pablo Elecidar. Y viene ahora el número 10, el 10. Chicago se quiere ir. Es violación, dice el oficial. Y es tiempo fuera en la duela. Señoras y señores, ¿cómo les podemos aplaudir a estos muchachos? ¿De qué manera le aplauden ustedes? A ver qué tanto le aplauden. Un público que viene un poco cansado, un público que viene un poco desvelado, un público que está también llegando poco a poco. Son pocos, pero este público que llegó temprano se ve que vienen un poco desvelados, se les ve ahí, están muy pensativos. ¿Qué estarán pensando? ¿Va a ganar la Pablo o están pensando que si ganan las Flores? Y Ranulfo aquí tirando su celular. Bueno, pasa de todo en este momento. Viene ahí el equipo de las Flores, vamos a ver. Aquí está peleándose fuerte, peleándose duro este balón. Y ahí está el bloqueo limpio, dice el árbitro. Y lo roba el equipo de las Flores. Cuidado que parece que platicaron. Y platicaron bien porque parece que les dieron ánimos ahí. Parece que les dieron alguna medicina. Prendido número 14, Pablo Elecidar, cuarta falta. Acumulativos, Pablo Elecidar. Ahí ya se metieron en problemas de faules, todavía 5 minutos. 5 minutos y viene Nando y viene metiendo la canasta. Ahí se pone 12 a 17. Ahora el partido. El equipo de la Pablo viene por más. Vamos a ver. El 14 encuentra ahí el hombre libre. No está fallando. Todavía el rebote. Le cae al 5. Tira como puede. Y no hay nada. Será balón para las Flores. Cuidado que aquí están a 5 de diferencia. 12 a 17. Y las Flores vienen por más. Vamos a ver si se puede acercar. Se detiene, suelta el pase, tira dentro la bola. Ahí están encontrando la posibilidad. 14-17 en este momento. Hay peligro porque falta mucho tiempo. Son 4 minutos y 16 lo que le queda a este segundo tiempo. Aquí viene la Pablo. ¿Dónde? ¿A quién? Ahí está Shiro que ya lo ha tirado. Shiro que se ha calmado en el tiro. Le bloquean allá. Es balón para la Pablo Elecidar todavía en el saque de línea. Vamos a ver. Son 2 tiros de castigo. Dice el árbitro. En el número 14. Adentro la bola. Tercera falta, número 10, Flores, tercera falta.
Y ahí está el público de la Pablo Lesidar, aplaudiendo, gritando, chiflando. ¿Y dónde está el público de las Flores? Ahí están aplaudiendo. Está robando el balón ahora la Pablo Lesidar. Y dice, calmados todos, yo robé el balón, así que me lo llevo. Así viene el número 14. Aquí está el pase Shiru. Adentro la bola. Ahí está la jugada y viene las Flores ahora. Aquí está Chicago, se va al 6, se va. Ahí donde queda la bolita, se juega ahí a ras de suelo y es para la Pablo Lesidar. 2:53 le queda a este segundo tiempo. La diferencia de 6 puntos. Lo están ganando los amarillos. Lo está ganando la Pablo Lesidar. 14-20 en este momento. Viene el pase. Finalmente una finta y saca el tiro y consigue la falta. Viene el segundo tiro. Adentro la bola. Adentro, por lo tanto, 21-14. Aquí viene Nando. Aquí viene el 9. Y Flores consigue falta. Y Flores vendrá a tirar porque hay acumulativos. Decíamos que cualquier falta sería tirable. Y viene Chendo. Chendo se va a la línea. Bien, ahí está Chendo tratando de meter la primera. Lo está fallando. Saludos si nos están viendo ya la gente de las Flores. Ahí está nuestro amigo Paco con el básquetbol de mi tierra. Y también está de este lado Ayú, que no me está viendo porque está muy ocupado por allá. Pero mandamos también el saludo para Ayú TV. Está allá revisando su plataforma. Bien, entonces ya están grabando, ya están transmitiendo. Ayú TV allá enfrente de los árbitros. Y aquí, básquetbol de mi tierra al lado de nosotros. Así está la tecnología de Tlahuitoltepec. Tecnología de punta. Tecnología directamente desde el Mije Alto. Viene aquí entonces Pablo Lesidar. No hay nada, el balón lo tiene las Flores. Chicago quiere. Chicago lo ha intentado y viene la jugada. La Pablo la roba. La Pablo, allá le caen dos y saca la bola y encuentra hombre libre y encuentra ahora la posibilidad de un ataque. Viene el 5, se cuela, bloqueo limpio, otro remate tampoco. Es balón para el equipo de la Pablo, tiro de media, no hay nada. Es por el número 5, al 5 y al Shiru. ¡Adentro la bola! Este Shiru hay que seguirlo entrenando para que allá en 5 o 6 años represente a esta comunidad. Vamos a ver entonces, ahí está. Fuerte los aplausos, señoras y señores. 23-15 es el marcador final. Lo ganaron los amarillos, Pablo Lesidar. Y se viene otro platillo fuerte para sacar el invicto también. Es el equipo de Juquila Mije. Juquila Mije, que están en color verde, contra el equipo de Nejapa, el juvenil femenil. Aquí van a salir chispas, chispas, chispas. ¿Dónde está el público de Nejapa? ¿Dónde está el público de Juquila? A ver si este público empieza a jugar. A ver si este público empieza a aplaudir. Porque aquí hay que participar. Ellos allá hacen lo suyo. Pero aquí el público también tiene que aplaudirle a Juquila. Tiene que aplaudirle
Ahí los visitantes seguramente apoyando a Juquila. Y aquí, local de Japa. Bueno, a ver, ¿dónde está el aplauso del público? Gracias, ahora sí ya vi que van a participar. Gracias público, adelante, a jugar, adelante Barulfo. Muchas gracias amigo Cuauhtémoc. Ahí estamos observando entonces el siguiente invicto. Este se va a poner bonito, ya está en la cancha. Está el equipo de Juquila. Aguacateras contra Nejapa. Aguacateras contra Nejapa, la número 7 con la pelota. Ahí buscando. Ahí a la número 4, Heidi. La pelota se pierde y luego ya avanza el equipo de Juquila. No hay nada. La pelota le corresponde a Nejapa. Esta es juvenil, femenil. Nejapa con la pelota, la número 7, la 7 buscando de 3, no hay nada. Heidi intentó rescatar la pelota, pero no se pudo. Así que 0-0 por el momento. Después viene Jocotlán Gladiadores, ¿verdad? ¿Contra quién va? Jocotlán Gladiadores. Tama. Gladiadores Joco contra Tama. Ese va a ser juvenil varonil. Así estamos poco a poco, previendo ya la gran final en breves momentos, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Avanzamos, viene Heidi con la pelota. La número 4 buscando, observando el receptor, encuentra en corto la 9. De ahí a la número 7, a la número 6 de 3, no hay nada. La pelota allí nuevamente al contraataque, la número 10, ahora Juquila, la número 10. La 9, lanzamiento no, algo fue porque se equivocó. Y avanza Nejapa. Ahora no viene infantil de Nejapa. Nejapa también es un semillero de basquetbolistas. Vámonos, a un tiempo fuera, 0-0 el marcador, nada para nadie, hasta el momento no hay nada para nadie. Nada para nadie, 0-0 el marcador. Ahí están, señores, 7 minutos, faltando todavía. Es la primera mitad que estamos observando en este momento. Se va a la pintura. Nejapa se va a la pintura. Viene primer intento adentro. Ahí está la primera canasta del equipo de Nejapa. Va el segundo intento para Nejapa. Segundo intento, adentro. 2-0 el marcador. 2-0 el marcador. Avanza el equipo de Juquila. Rápidamente empezó a sentir la presión. Viene Juquila, la número 14. 14 para la 10. La 10, lanzamiento. No hay nada. La pelota, la número 3 nuevamente. Juquila al abordaje. San Juan, Juquila, Aguacateras. Es la parte media de los piques, Juquila, ¿no? Nejapa, la parte baja, pero de Tlaui. Ahí estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 2300 sobre el nivel del mar. Me parecen unos datos. ¡Vamos! Nejapa el mezcal se produce como si fuera agua. Brota el mezcal. Bueno, avanzamos. Ahí la número 15, Nejapa, 2-0 el marcador, premiando el campeón invicto. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se disputa muy fuerte, hay alternancia. Retención de pelota, antes brincaban. ¿Te acuerdas? Cuando se agarraba, brinco entre dos otra vez. Cambió el reglamento, dijeras tú. Ahora se le llama la ley de alternancia. Vámonos, viene la Heidi encara, Heidi tira, no hay nada.
La pelota rápidamente para Juquila. Ahí la pelota buscándose la número 14, 15 hizo la falta. Entonces avanzamos rápidamente con Juquila. Juquila con la pelota. Está cerradito. No hay nada para nadie. Esto seguramente se va a decidir en los últimos minutos. Avanzamos, señoras y señores. La pelota le corresponde. Eso parece judo o lucha grecorromana, pero es nadie suelta la pelota. Hay robo de pelota del equipo de Japa. Va contra robo y la pelota. ¿Qué pasó? Se salió y va a ser para Juquila. Para Juquila, partido ríspido, cerrado, 2-0 el marcador. ¿Cómo estarán los de fútbol, Temoc? ¿Quién estará ganando el fútbol en las canchas del BICAP? Voleibol y básquetbol se activan 3 deportes, qué bueno. Solamente así un pueblo deportista es un pueblo sano, sin vicios, sin pandillas, sin guerra, sin nada. El deporte es la medicina. Lanzamiento. Heidi acaba de meter 3 puntotes a favor de la causa de Japa. Heidi ahí jugando con su agencia. Luego pertenece a otro equipo, pero dijo, esta vez le voy a mi agencia. Y me dijo, y me siento muy cómoda jugando con mi equipo de la agencia. Así que 3 puntotes a favor de la causa, 5-2 el marcador. 5-2 el marcador. Así se ve en el tablero. Sí, ¿verdad? Luego nos equivocamos. Este azul se ve, este 5 se ve. Para los que son daltónicos, o sea que no ven ningún color, pues sí se complica, ¿no? Otra vez de aquí veo el humo. El humo está al por mayor. Allá en el Mitla sigue el mega incendio. Creo que está difícil llegar hasta Oaxaca en línea directa. Están transbordando algo, ahí estaba escuchando. De repente esta quemazón, hasta helicópteros también ya llegaron tras de la marina. Hay que echarle ganas por allí. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces el equipo de Juquila. Juquila con la pelota. 10 para el tiro. Ahí presiona el reloj. La número 10, lanzamiento, no hay nada. La pelota está en disputa. 3 minutos para que terminemos la primera parte. 3 minutos, avanza la número 11, 11 con la pelota. Ahí a la número 7, 7 a la 11. Nuevamente la 9 aguantando la falta de la número 5. Ahí la 9 aguanta la embestida. Va la número 9. 9 a la 7. 7 con la pelota. 10 para el tiro. Tiene que tirar. De Japa 2-5 el marcador. Se acabó el agua para Temoc. Ahí la Recreo del Deporte preparó agua para todos. Dijo para todos y todas. Agua de Jamaica. Desde ayer. La porra, el público tiene sed, adelante. Así está la filosofía, qué bueno, qué bueno. Se trata de que todos somos seres humanos. Acumulativos, Mejapa, acumulativos. Ahí está Juquila. Juquila en el intento. Ahí está la porra. Adentro. Es bueno, hay que ser bulla, patacada, ¿cómo se llama? Batucada, batucada, no batacada, eso no existe, batucada, bulla, grito, aguas, se resbaló la jugadora. Inmediatamente el oficial, que su máxima prioridad siempre es proteger a los jugadores, es un principio universal. Bien, entonces, ahí, Heidi bailando alegremente y pisando raya, así que esta pelota se salió. 1 minuto con 30 segundos, 5-3 el marcador. Ahí va Juquila, el abordaje, no hay nada. Las aguacateras, la número 10. ¡Ah! Como fue entrando 2-3 pasos, movimiento de cintura. Las aguacateras, la número 10. ¡Ah! Así que viene
Nejapa que va muy bien, esto se está calentando, avanza la número 9, este es Juquila, la número 10 para nuevamente para la 9, va entrando, adentro, le dieron la vuelta, Nejapa en un palo, 10 para nuevamente para la 9, va entrando, adentro, Nejapa la 9, encara, no hay nada. Viene nuevamente la número 7, tiro desesperado. Ahí para quién, para Heidi, no hay nada. La pelota no está queriendo con Nejapa. Avanza, serie de asistencias, viene Itatira nuevamente la número 9. Ahí buscando la 3, va a tirar de 3, no. La número 10, adentro. Sí, va a tirar de 3, no. La número 10, adentro. Los cabellos que tiene de 3. Los cabellos que tiene de 3. 8-9 el marcador, bonito triple de Heidi me parece. Ofi de contra, 8-9. Venga los aplausos, querido público. Venga los aplausos para estas dos quintas. Están Nejapa, está Juquila y están jugando bonito. Se prendió en el último momento con un triple de Heidi. 8-9. ¿Quién llegará a la gran final? Las dos pueden llegar, Así sucede luego, las dos pueden volver a encontrarse, pero hay un camino corto y hay un camino largo. Así que el camino corto todo el mundo lo quiere y le llaman invicto. Vámonos, adelante, Cuauhtémoc. Gracias, Ranulfo. Pues vamos a la segunda parte. 8-9. Lo está ganando todavía el equipo verde, el equipo de Juquila. Acá viene Nejapa, vamos a ver en color guinda. Ahí está la número 15, tira, no hay nada. El rebote lo tiene. Es falta, dice el oficial. Vendrá Aguacateras. Seguramente allá hay muchos aguacates, ¿verdad, Ranulfo? Hay muchos aguacates por allá. Viene Aguacateras de Juquila. Pierde la posesión de bola Nejapa. Cuidado que se le olvidaba el balón. Ahí está la descolga de la 15. ¡Ay, con la bola! Ya llegó el público, ya llegó el respetable. Ya están jugando. Y qué bueno, hay que aplaudirle a los dos equipos. Viene aquí la falta. 10-9, ahora lo está ganando el equipo de Tercera falta, 7 Nejapa. Es balón en este momento para Juquila. Foul. Vendrá esta jugadora a tirar 2 tiros de castigo. La número 3 tiene la posibilidad de empatar el encuentro. 8-49 y se escucha un chiflido, otro chiflido. Trae porras, trae fans ahí. Ahí está entonces. No hay nada. Y el balón lo tiene Nejapa. Y la 15 entrega la 4 a la que ha metido esos triples que tienen el equipo ahí. En la pelea, en la lucha. Y aquí vendrá a tirar. Está sacando la falta. Está sacando todo el colmillo que tiene. ¿Y dónde están los aplausos de ustedes, señoras y señores? Ahora sí se escuchan los gritos, como que gritan más del lado derecho, Ranulfo. Gritan más de este lado. De este lado están como apagados. ¿Dónde? A ver si empiezan a gritar ahí también de este lado. Del lado izquierdo, a ver dónde están los gritos. Ahí está. Guerra de gritos ahora del público. Guerra de chiflidos, a ver quién chifla más, quién aplaude más, y los de enfrente de este lado. A ver el aplauso de los de allá enfrente. Híjole, ahí están. El aplauso de los de este lado. Su mecha, ahí está. Y viene el tiro entonces. No está fallando. El equipo de Juquila lo tiene, lo pelea y en el suelo.
suelo. Así se pelea un partido donde se está jugando el invicto, así cayéndose y todo, pero acumulativos Nejapa, próximos tirables. los roba Nejapa en este momento. La 7 se va, la 7 se detiene, encuentra a su compañera de remolque, viene la 9 y saca la falta y viene a la línea y vendrá. Tercera falta, número 5, Juquila, tercera falta. Cuidado con los fouls, ahí están. Viene la canasta. Viene Nejapa. Viene Nejapa acá. 11-9 en este momento, lo está ganando. Lo está ganando. Bien, lo está ganando. Juquila Mije está empatando 11-11. El aplauso para los dos equipos, señores. Y este triple que no cae y viene con 6 minutos todavía, foul. Y hay acumulativos y es la mala suerte en este momento. Que la mala noticia es que Preventivo número 4, Nejapa, cuarta falta. Por favor, 4, ya no hagas fouls, porque si no, se va a la regadera. Bien, entonces, fallando el equipo de Juquila. 11-11. Saludos a Juquila, ya nos están escuchando. Aquí se está peleando el invicto y lo está bajando ya el equipo de Nejapa. Aquí viene la jugadora número 4, la armadora, el alma del equipo, la que ha metido las canastas. Y 5-11 es lo que le queda a este segundo tiempo. Lo está fallando. Nejapa podría irse aquí arriba. Podría. Aquí lo está fallando. Y viene Juquila y viene la descolgada. Viene la 5. Falta. Ese foul era. Qué bueno que no cayó la canasta, dirá la jugadora, porque si no, podría haber sido peor. Bien, entonces la posibilidad. Y ahora sí escuchamos algunos gritos del lado izquierdo. Ahora sí estamos escuchando al público. Ahí está. Y lo está fallando. Y baja el rebote allá. La 4, la incansable. El alma del equipo. Viene la 4, que hace. Encuentra a la 9. Cuidado por allá. Otra vez la 4, la 3. Sacó la falta y la 14 se agarra los cabellos y dice: ¿por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, creo que me emocionó un poquito. Bien. Bueno, aquí ya el micrófono ya nos anda sacando los dientes. Ya le sacó uno a Ranulfo, ahora no a mí. Bueno, así se juega el básquetbol. Ambos equipos tienen acumulativos, ambos equipos. Ahí está la noticia, señoras y señores. Tiempos fueras completo, Nejapa, tiempos fueras completo. Nejapa viene por 3 tiros, está perdiendo, pero viene con 3 tiros y eso puede cambiar las cosas. Fuerte los aplausos, señoras y señores, vamos a animar a los dos equipos. Fuerte, 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 fuerte los aplausos. Y la 4 le pone el empate a la casa. Y el público empieza a aplaudir, a emocionarse. Está fallando el segundo. Y se concentra la 4. Aquí es definitivo. Lo está fallando. Y lo roba. Y la 4 dice: cuidado. Hay una jugada. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice: si yo tenía la pelota y por allá se agarran y por allí, pero
todo normal, va la 4 a la... Híjole. Doble foul. Doble foul. Es lo que está marcando el árbitro. Y la mala noticia para Nejapa. La 4 ha completado sus 5 faules. Vamos a ver, 12 a 12. Todavía no hay nada definido. Hay 1 minuto con 37 segundos. Nejapa aquí lo está perdiendo, pero Nejapa ha sacado partidos así, y viene la 7, la que se tiene que echar al hombro del equipo, la de la experiencia también, la que tiene que intentarlo, porque esta jugadora ha estado en los grandes partidos que ha jugado Nejapa. Y aquí están cometiendo la falta y vendrá a tirar el equipo de Juquila Mije, Aguacateras. Y lo está, el público está haciendo de las suyas. El público está haciendo esa jugada que no entra. Otra falta más y otros 2 tiros posibles. Ahí está el público. El público está. Les digo que ahí están los gritos de repente. Y lo está fallando y viene Nejapa. Y viene la 9 a la 7, la 7. Ahí van a ir por el empate. Aquí viene la 11. La 11 saca el foul y serán tirables. Porque aquí de este lado ya hay alternativos. Y vendrá a la línea este equipo de Nejapa por el empate. 1 con 10. Ni siquiera Alarillo. Vamos a ver el siguiente. El siguiente, señoras y señores. Lo está fallando. Y viene Juquila y viene la descolgada y viene la 5. La 5, la 5. Lo está fallando y el rebote es para el equipo de Nejapa. Nejapa vendrá a hacer el saque. Vamos a tener un partido, un cierre cardíaco, señoras y señores. Es para Nejapa, dice el oficial. Aquí viene Nejapa por el empate con 50 segundos en la pizarra. Ahí está el marcaje y la 9 tiene la posibilidad. Se le olvida la pelota y aquí ahora Juquila la número 5. La 5 por acá, ¿dónde? Aquí es 10 para el tiro. Ahí ya les están diciendo es foul, es antes, por lo tanto vendrá a la línea a complicar el encuentro el equipo de Juquila. 33 segundos después de los tiros. Y el público que está metidísimo están allá con la porra, los gritos y los chiflidos. Y están a 4. Esa es la mala noticia. Ahí están a 4. Entonces 32 segundos. Tienen que tener 2 posesiones de bola. Y aquí está la primera. Lo está desperdiciando el equipo de Nejapa. Y aquí viene Juquila a la 21. Ahí está a la 10, allá a la 14. Regala el foul, pero asegurando que no tire. Preventivo número 7, Nejapa. Y ahora otro problema, pero faltan 15 segundos nada más. 15 segundos y el público sigue jugando. Ahí lo está fallando el equipo de Juquila. 12 a 16, 12 a 17, 15 segundos, todavía hay tiempo. Todavía se puede ir a la pelea, pero aquí lo está perdiendo el equipo de Nejapa y roban la bola y todavía vamos a ver, todavía se puede tirar, le dicen fuerte los aplausos, señoras y señores, fuerte los aplausos. Lo ha ganado Juquila y lo ha ganado bien. Vamos a ver entonces a la cancha el equipo de Gladiadores Jojo contra el equipo
de Tamazulapa. En adelante, Rodolfo. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Aquí estamos, señoras y señores, a punto de comenzar. Va a estar bonito este. Provecho, amigo Cuauhtémoc. Dale, provechito, tú con calma. Eso me recuerda a los apóstoles, ¿no? Todos comen, bueno, todos miran. Tú dices, escóndete aquí detrás mío. Que el amigo Temo. Está bien. Muy bien, entonces, señoras, señores, en breve ya estamos para Valles Centrales contra la región Mije. En este caso vamos a estar aquí emocionándonos. Estos dos equipos traen chispa, traen chispa, traen elegancia. Está Diony es el número 6, representando a Tamix. Su hermano es el número 10. Y tiene el otro hermano que está en la infantil y juega a nivel Dios. Ahí vamos, brinco entre dos, la pelota lo tiene. Gladiadores de Juquila, que diga, de Jojo. Gladiadores de Jojo. Buscando, observando. ¿Quién tiene la pelota? Por el invicto, número 3. Antes de una violación. Antes ya observaron una violación los oficiales. Ahí estamos, señoras y señores, viendo el panorama. Viene al abordaje el equipo de Tamix, nombre de batalla, el hijo del Tuti, el 11, al 14, por la esquina no hay nada, la pelota no se deja nada, ahí dominar viene Jojocotlán, Alex, número 77, ¿para quién? Para el número 00, bonita transición ahí, corto, Manuel, 10 para el tiro, ataque por el centro, nuevamente el número 3, el 3 abre por un costado para Aldo. La pelota se salió, pero va a seguir siendo 3 para el tiro. Ahí Javier de 3. Eso fue forzado. Tiro forzado porque había 3 segundos nada más. Viene al abordaje el equipo de Tamix. Tamix rápidamente el 15 para el 11 buscando al 24. 10 para el tiro. El reloj empieza a presionar el 15 para el 10, no hay nada, están calentando motores todavía, viene Tamix, 10 para tiro, a Dionisio, ¿dónde agarraron buena altura estos jóvenes? ¿Dónde que desayunan todos los días? ¿Qué comen? Que pasen la receta. Nosotros quedamos casi a nivel de piso, avanzamos. Viene el 77, buena mano, cuando el remate que no llega. Pero hay una falta que le cometen al número 77, ese era el número de Cantinflas, ¿verdad? 77, pero era patrullero 777, sí es cierto. Este es 77 nada más. Avanzamos. Adentro. Primer intento y adentro. Segundo intento para el número 77, que es el número cabalístico de la buena suerte. 2-2 el marcador. Avanza el equipo de Tamix.
Tavix con la pelota, número 15, por el centro, suelta ligeramente la bola, recompone el número 15, ahí lo frenó el número 1, falta, viene el número 10, el 10 para el tiro, por el costado, buscando el 24 al 10, el 10 quiere animarse, mejor el 24, al 6, Diony se levanta, con esa elegancia. Lástima que no pudo fructificar, avanza Jojo, 0-0, Manuel, con la pelota, para el 77, por el centro, 77 nuevamente, de 3, no hay nada, están probando metralla todavía, pero ninguno impacta en el objetivo, 2-2 el marcador, 2-2 el marcador, nada para nadie, 6 minutos, tiempo corrido. Avanzamos, viene Tavix al abordaje, el número 15 por el centro, encarando, se levanta bonito adentro. Viene Tamazulapa respondiendo, 4-2 el marcador, al avance Gladiadores de Jojo, el 0, Manuel, 0-0, doble 0, Manuel que diga de 3, corto el tiro, corto ese tiro. Se están sintiendo incómodos en la cancha, eso se ve desde las gradas, inmediatamente piden el tiempo fuera. Estos equipos ya no traen entrenador, entre ellos ya son entrenadores, entre ellos ya dicen que hay que ajustar, que hay que cambiar. Ahí estamos observando 2-4 el marcador, 2-4 por el momento, o 4-2 va ganando Tamazulapa. Hasta ahorita Tamazulapa va ganando. Reanudamos este bonito partido entre el equipo de Tama contra el equipo de Gladiadores. Gladiadores con la pelota, buscando, observando el panorama número 15, encara, abre con el 10, un costado con el 11 de 3, entró y salió de reversa. Ahí están los dos primeros para Diony, puede venir un tercer punto. Está en la pintura Diony, en la estrella, viene, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. La pelota rebota y ya lo tiene, quien nuevamente Tamazulapa, ahí el dedito se volteó del número 3. Al número 2 puntos más a favor de la causa, jálenle el dedo, con eso se corrige. Ahí se vio cómo metió el dedo, inmediatamente se dobló, 2-9, Aldo buscando, casi le cae la pelota, ahí para Manuel, 0-0, nuevamente inmediatamente para el 3, el 3 se levanta, no, 10 para tiro, prefiere con el 0, asegura el 3, ahora sí, ganchito, voladita por arriba de reversa, ahí estamos, 4-9 el marcador rápidamente, quiere reaccionar Gladiadores y no se le viene la noche, viene el 11, viene enfrente a la poderosísima escuadra de Tamazulapa, el número 10 con la pelota, 10 buscando a quien encuentra 10 para el tiro, al 11 para el 16, el 16 pierde la pelota y ahora tiene Gladiadores de los Valles Centrales avanzando, el número 77 va a encarar, lástima que no entra, viene ahí el contrarremate, no llega, tarda, 10 para el tiro, así que la pelota, el número 3 por un costado, por el centro, de reversa, falta que le cometen al número 1, se va a la pintura y sabe que no puede fallar, si no esto se puede descontrolar de más. Ahí está el 1, prepara, metralla, apunta, fuego, no entra la canasta, 4-9, viene el segundo intento para Gladiadores, perfectamente dibujado adentro, 5-9, se acercan un puntito, es oro molido cuando hace falta,
5-9 el marcador. Avanza, viene el 15 encara, no, abre por un ratito, al 11 nuevamente, el 11 de Tamix con la pelota. 10 para el tiro. Tamix todavía no encara, el 10 lo tiene que hacer, ahí se está tardando de más, el 15 de 3, adentro. ¡Qué bonita! Agotaron el último segundo. 11-5 el marcador, va ganando Tamix. Damas un napalm del Espíritu Santo, Víquez, el número 3. 3 con la pelota, 3 ahí buscando para el 77, la media vuelta con maestría. Ahí están 2 puntos a favor de Jojo. 7-11 el marcador, avanza el equipo de Tamix. Tamix con la pelota, Damas un napalm, buscando, observando el número 15, pase picado ahí para el 11, el 11. No hay nada, avanza, ahora sí viene el ataque de Jojo, número 3. No hay nada, contra remate, adentro. Foul y cuenta. Así que el número 6 comete la falta y viene un posible 9-11, se acercó rápidamente Jojo. Segunda falta, número 6, Tama. Viene, prepara la metralla, apunta, no hay nada, la pelota lo tiene Tama. En este momento de Diony para el número 10, el 10 para el 15, buscando, observando, empieza el ataque del equipo de Jojo Tama. Vamos a ver la respuesta. 10 para el tiro. Tama, el número 11, el 11, quiere meterle velocidad, el 10, no hay nada, el rebote que lo tiene Diony por altura, adentro. Diony metiendo puntería, es bueno para el rebote y es bueno para la canasta. 9-3 el marcador, estamos sobre los segundos, viene Jojo Cotlán, el número 0, al número 3 de 3, quiere probar metralla, mejor acerca, corto el tiro. Él dice que me está pasando, estaba tan cerca. Ahí avanza el número 10, al hermano menor mayor, el número 6. Tama su lámpara en el abordaje, la pelota la tiene Jojo, solito y su arma va a avanzar el 3, por el desquite. No entra la pelota. Este número 3, el 0, va a encarar, se levanta bonito, no entra la canasta. Esto se va a terminar más tarde que temprano, avanza rápidamente. Ahí el número 10 para el jugador del Tama, el 24, faltantes, ya hay una marcación. La falta que comete el equipo de Jojo. 2 segundos y terminamos. Está bonito el partido. Está bonito, en un palmo de segundos cambia el panorama. Aplausos, querido público. Venga, los aplausos, están jugando muy bonito estos dos equipos. Muy bonito. Ahí está, voleibol, 15,000 pesos. Primer lugar, está competido. Desde aquí voy echándole un ojo. Voleibol, 15,000, 10,000 y 5,000. Es mixto. Ahí estamos. Segunda parte entonces en la voz de nuestro. Ya desayunaste. Todo bien. Tomaste agüita. Ah, bien, muy bien. Ya está. Agradeciste de arriba. Ahora sí, vámonos. Ahora tengo ya con las baterías al full. Dale, Rulfo, gracias. Vámonos entonces a la segunda parte. 9-13 lo está ganando los hombres de negro, los de Tama. Ahí el equipo azul, el equipo de Jojo, no ha podido encontrar como quisiera las canastas. Han colado y la verdad es que han fallado algunas canastas que parecían bastante fáciles. Y aquí vamos a ver al 77, lo está fallando y es un 2 la alternancia es para los azules, el equipo de Jojo. Jojo por acá con este jugador número 5, le comete un foul. Viene Jojo tratando de emparejar el encuentro, tratando de acercarse, tratando de encontrar esas canastas que lo coloquen ahí, así como lo está haciendo en este momento. 10-13, ya están ahí donde querían, ya están ahí a 3 y ahora a 2, ya llegaron
al marcaje, al puntaje donde querían estar, 11-13. Mientras no se despegue el otro equipo, hay partido porque no se sabe qué puede pasar en el último minuto. Tiene la falta contra de Tama y todo el público está muy expectante. Se ven como muy preocupados si ganan los de Oaxaca o ganan los de Tama. ¿A quién estarán apoyando, Ranulfo? ¿A quién apoyarán? ¿A quién apoyarán? Al deporte. A ver, el aplauso para Tama. El aplauso para Oaxaca. Ay, como que hay más para Oaxaca, pero está parejo, vamos a ver. Ojalá el público empiece a armar la porra, empiece a armar los chiflidos. Ahí está, jugándose duro y fuerte. Cada entrada, cada cometida es bastante fuerte y bastante rápida. Ahí está el balón para el 77, Alex, el armador del equipo. Viene Manuel, el 0, ¿qué hace el 0? Logra rescatar la bola y el buen 10, hombre solo y lo está fallando. Nuevamente el 0 se mete. ¿Qué hace? ¡Qué pase! Pero ni su compañero se dio cuenta de ese pase. De veras, qué manera de sacar ese recurso. Y bueno, pues qué lástima que no cayó la canasta, porque le dijo, métela, le dijo, pero el compañero andaba por allá pensando. Y es para el tiro. 11-14. Y 6:57 en la pizarra, el rebote por todo lo alto. Ahora el equipo azul viene el 77. Aquí está el 5 se cuela. Lo está fallando, pero el rebote es del 0 adentro, así bonito lo está metiendo este jugador. 13-14, ya están ahí donde querían, ya están ahí. Decíamos, no querían que siguiera esto tan disparejo. Así entonces la moneda sigue en el aire. Viene aquí el número 15, Tama, cuidado, lo estaba perdiendo. 10 para el tiro. Se les acaba el tiempo. Hay defensa, y lo está robando el equipo de azul, el equipo de Oaxaca, el equipo de Jojo, el equipo del número 3 que tiene aquí la pelota. Aquí encuentra quién, ahí lo pide, el 0 de la pinta, falta. Dejó volar ahí al jugador y por poco. Y entonces se saque lateral, cuidado por allá, lo rescata el 3 al quién, ahí está el 0 de 3. Con permisito nosotros nos vamos arriba en el marcador. Dice este muchacho, están arriba 16-14. 16-14 lo ganan los azules. Falta, dice el oficial. Hay un tiempo fuera en la duela. Señoras y señores, vamos a escuchar el aplauso de todos ustedes. Pero más fuerte, algunos no aplauden. Los estoy viendo desde acá. Algunos no aplauden, están crudos, están desvelados. ¿Qué tienen? ¿Qué están pensando? Saludos a toda la gente de Huitepec, por supuesto. Por aquí anda gente de Huitepec, de Villa Alta, Zacatepec, Ayutla, Tama. ¿De dónde más vienen? De Oaxaca, de Jojo, dice. ¿Cómo se te va a olvidar si estamos jugando? Dicen acá. Bien, entonces vamos al partido. 16-14. Aquí viene Tama por el empate o por la voltereta. Vamos a ver. 10 para el tiro. Y el tiempo que empieza a ser factor. Ahí está el tiro y no hay nada. El rebote lo tienen los azules. 3 contra 1. Hombre solo. ¿Qué dice el árbitro? Fue limpia la jugada, dice. Pero sigue siendo para los azules, para los de Oaxaca, para los de Jojo. Aquí viene salió. Violación. Dio un paso de más. Por lo tanto viene Tama por el empate.
20. Vamos a ver, 3:46 de la pizarra. Aquí está el número 15, perdiendo la bola, cuidado que hay peligro. Y dice el 77, calmados todos, vámonos tranquilitos. Y dice, vamos a irnos con ¿quién se fue? 10 para el tiro. El 5 al 77. Tanta fue la pasividad que acabaron cometiendo violación. Bien, entonces vámonos aquí a la acometida de Tamazulapa del Espíritu Santo, mije. En este momento lo están perdiendo por una canasta. Y el triple que llega, y el triple que es efectivo. Y le está dando la vuelta a los hombres de negro. Lo están ganando ahora. 2:51 la pizarra. 16-17. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito cuando se cuela así! 18-17. Ahora son los azules. Así van a estar porque es 10 para el tiro. parejito. Ahí está, les digo que así va a estar. Ganando Tama, ganando los azules. Y vamos a ver hasta que empiece a cerrar el tiempo. Ahí están los azules, Jojo. Lo está perdiendo aquí. Foul estratégico. Foul colmilludo. 18-20. 2 minutos en la pizarra. Aquí viene Tama. Vamos a ver si puede aumentar la ventaja. O qué hace Jojo. O roba la pelota. A ver, vamos a ver qué sucede. 10 para el tiro. Viene el 15 allá, una jugada 11 de 3. No hay nada, el rebote lo tiene todavía Tama. Todavía lo tenía, sigue siendo de Tama. 10 para el tiro. 18-20 y hay un tiempo fuera y un tiempo concedido de parte de los azules. Si les está gustando el juego, señoras y señores, vamos a aplaudirles a estos muchachos. Pero fuerte. Ahora sí, Ranulfo, ahora sí están aplaudiendo con Tokio. El público ya viene con Tokio, Aguas, porque este público viene... No le gana a cualquier otro público, Este público es de lo mejor. Este público que tenemos hoy. Vamos a ver al equipo de Tamazulapa. Aquí 10 para el tiro. Tratando de hacer la jugada, se les está acabando el tiempo. Se les va y el triple que llega. Y no hay canasta y la descolgada. El 5 solito, el 5 ya la tiene. El 5 acaba de empatar. El 5 ha empatado 20-20. Y nada más de reojo, se queda viendo este muchacho. 20-20, 1:7 en la pizarra. Aquí 10 para el tiro. la ofensiva o la defensiva. De que hay. Y ahí está, fallando el tiro, pero recupera. 10 para el tiro. Queda con un tiro de 3, no hay nada. Y la falta. Foul. Y viene el equipo azul de Jojo, el de Oaxaca. 41 segundos. A ver si no se les va el tiempo como hace rato. A ver, de tanto 10 para el tiro. El 0 se cuela el pase. Ahí está la canasta que puede empezar a significar la diferencia. Aquí viene Tama. Pauli es lateral, dice el oficial. Acumulativos, gladiadores, próximos tirables. Bien, 20 segundos solamente. 20 segundos allá. Aquí en la donde de 3. No hay nada. El rebote para él. Para el número 77, Paul. Pauli, ¿qué dice la Acumulativos ambos equipos, acumulativos ambos. Acumulativos Próximo ambos tirable. equipos con 12 segundos.
segundos. Lo está ganando el equipo de Jojo. El equipo de Oaxaca, cuidado por acá. Falta. Y vendrá a la línea. Porque hay tirables, porque hay compartido. A tratar de continuar los siguientes las dos. Y el primero lo está fallando. Dejan vivir entonces Santana, me parece, porque sería un triple de diferencia con 12 segundos. Ahí está. Ahí está. Un triple es la diferencia. 12 segundos después del partido. Y ya llegó la banda que le canta al rey de la barranca, ¿verdad? Al rey de la barranca, así se llama esa canción, ¿verdad? Eso. Ah, que lo metan a la barranca, dice. Bueno. Salgamos entonces al partido. 12 segundos ya, ahora sí se está acabando el tiempo, vamos a ver. Al equipo de Tama viene con una posibilidad de un tiro de 3. Lo está fallando. Y como dice, le ponemos cielo al asunto. Está Ojo. Con 2 segundos sigue siendo para los azules. Falta con 1 segundo. Y será entonces tirable. Si mete una. Fuerte los aplausos, señoras y señores, que buen partido de básquetbol. Excelente partido, gracias jóvenes. Muy técnicos, muy limpios los dos. Lo ganaron bien, lo jugaron perfecto, pero el día que veo un ganador. Gracias. Vamos entonces al siguiente partido también por el invicto. Shooks y el equipo de otro equipo de Tama. Bien, entonces libre familia, adelante. Muchas gracias, Temo. Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Esto es la libre femenil, al abordaje, ahí la 14, lanzamiento de Tama, no hay nada, recupera rápidamente el equipo de Shoot, alza el Zapoteco, ¿verdad? Pues son de Tlahui, pero viven en Tlacolula, por eso el nombre, gracias, ahí está. Por eso el nombre de Chuch, entonces origen de Tlahui, pero en el modus vivendi ahí en Tlacolula. Avanza
altura la número 3, Shu. Prepara metralla, punta. No hay nada, viene el segundo intento para Shu, la número 3. 3 prepara metralla, adentro. Adentro, señoras y señores, 3-0 el marcador. 3-0 hasta ahorita. Tama no ha despertado. Tama sigue buscando por donde. Pase picado por Rochi a la 14. Pierde la 14. Avanza Shuk. La número 5. ¿Para quién? Falta. Vamos a la pintura, está la jugadora Shuk, prepara, metralla, apunta, fuego, metralla. Viene el segundo intento para la jugadora de Shuk con las grecas. Ahí, de la zona de Mitra, me parece. Un punto más, 4-0 el marcador, 4-0. 4-0 el marcador. Aplausos a la banda filarmónica, aplausos. Ahí estuvieron, gracias. Pocos, pero muy sinceros. Avanzamos, viene Shuk con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Quién se lleva el invicto? Viene la 3, pase picado para la 11, buscando a alguien, pero no había nadie. Hasta que 10 para el tiro. 10 para el tiro, está presionando el reloj, la número 11 a la 3 por el centro, lanzamiento, no hay nada. La pelota número 4, adentro. Adentro, señoras y señores. Hasta ahorita 6-0, 6-0. A ver en qué momento ese 0 se quita de 3. Cerca nada más. Probando metralla, no logra el objetivo. Avanza Shuk, engorda por ahí, no hay nada. La número 14 ya tiene control de pelota, avanza la número 15 a la número 7. Ahí buscando la media vuelta para la 5, pase picadito por ahí, no hay nada. Nuevamente ya tiene control Shuk. Y avanzando la falta la número 3. La número 5 ahí. Metiendo la carrocería y es su segunda falta, aguas con la 5 porque se le puede venir la noche. 3 minutos, 6-0, va ganando el equipo de Shuk. Nos dicen, oriundos de Tlahuitoltepec, por ahí radicados, sus papás seguramente, ¿no? Radicados allá en la Colula. La tierra del maíz, esa es la Colula, la tierra del maíz, ahí se cultiva. ¿Qué más? La tierra del pan con chocolate adentro y tiene un nombre especial, de cazuela se llama, pan de cazuela, así está. Shuk debe haber también, colibris. Avanzamos, señoras y señores. Viene entonces la número 5 con la pelota, la número 5 a la número 11 buscando la 3. La 3 prefiere abrir por un costadito, lanzamiento, no hay nada. Ese era oportunidad de oro, pero no hubo canasta. La pelota se escurre y va a ser para el equipo de Tama. Tama va a tener control de pelota. Ahí está la jugadora número 14. Chita le dice 14, buscando por donde la 5, la 7, la media vuelta, tapón que le ponen. Antes hay una violación, un descontrol, después del tapón todo bien, pero finalmente las cosas están enderezándose para Tama. Nuevamente Tama con la pelota, para 14 de 3, tiene la cosquillita, jaló metralla y ahora sí. En su segundo intento cayeron 3 puntos, 3-6 el despertar de Tama. A la 9, buscando, atacando Shuk, a la 3, por un costado para desarman. Nuevamente ahí buscando, observando, ya la tiene. Tamix al abordaje, ahora la 5, la 5, espera la 14, adentro. 5-6 el marcador. Esto se está perfilando bueno y bonito para la segunda parte. Viene Shuk, ahí buscando, observando a su compañero número 4. 10 para el tiro. A la 9, lanzamiento a la 9, no hay nada.
Nuevamente la 11 busca, observa de 3. No hay nada, el rebote lo tiene Tamix. Tamix, la número 5. La número 5 le mete un poco de velocidad. La 5 buscando aquí por un costado. La 7 de 3. Corto el tiro. Desde aquí se vio. Avanza rápidamente el equipo de Shuk. Ahí para quién, para su compañera la 3, encarando, observando quién es receptora, encuentra 10 para el tiro. La 4 por un costado, quiere atacar, prefiere la 9, antes hay una violación, descontrol de Shuk, descontrol en este momento, la última parte. Se va a terminar 5 segundos para que se termine. Viene el avance de Tama de 3. Entra la canasta. Así que ahí está la primera entrega. La primera parte, señoras y señores. Hasta aquí traen cuetones. Equipo que gana recibe un cuetón. Aguas. Ve, mira. Va a rebotar. No, vienen a ver el partido, eso sí. En la comisión de festejos hay una comisión de cohetes. Ahí también los vemos del otro lado. Tiene una técnica para lanzar los cohetes. Cohetes, cohetillos y cuetones. Bueno, ahora sí. ¿Dónde andabas, Tepo, que me dejaste solo? Andabas ahí estirándote un poco, que también uno se entume. Ahí vamos, segunda parte, Tepo. Gracias, Rodolfo, así es estar aquí sentado y estar todo el día, así que también de repente es cansadito. Ya hoy es el tercer día, hoy estamos sacando ahí los invictos y entonces aquí viene Tamazulapa perdiéndolo por un punto nada más. Por un punto ya se acercó cuando lo fueron perdiendo. Ahora ya están ahí a un puntito nada más. Y ahí está la falta y aquí podría llegar el empate. Depende que diga las 7. De que lo desea, seguramente. De que está rogando para que entre el balón, seguramente. Pero parece que no le hicieron caso. Bueno, pues entonces este siguiente tiro tendrá que afinar muy bien. Ahí está la 7 punta para... ¡Dentro la bola! Viene entonces el equipo de Tamazulapa y el equipo de Shuk, de Tlahui. Son originarias de aquí estas muchachas de Shuk intentándolo, pero no cae la canasta y viene Tama en este momento. Shuk y Tlahui en este momento. Ahí está contra todavía la moneda en el aire. Tamazulapa tratando de irse arriba en el marcador de esta cometida. Vamos a ver un intento de 3. Adentro la bola. Con permisito dice, yo me voy con el marcador arriba. Y aquí viene entonces Shuk acá de Tlahui. Son originarias, pero viven allá en Mitla. Y viene allá perdiendo la bola y es foul, dice el oficial. Y dice que hay los tiros de castigo, por lo tanto, podría venir a acercarse aquí esta jugadora número 9. Lo está fallando. Vamos a ver si el siguiente es bueno, es efectivo. Así, como no queriendo la cosa, entra esa pelota y ya están a 2. 9-7 en este momento. Vamos a ver aquí otro tiro de Tama, no hay nada. El rebote lo tiene Shuk por acá con la 9, la armadora del equipo viene aquí con la 11 ahora. Ahí está el tiro, no hay nada. Es balón para Tamazulapa. Vamos a ver aquí la velocidad de esta muchacha, lo saca, lo regresa. En la 14 suelta el pase a la 15. Él lo está fallando y el remate que llega adentro la bola. Trae público el equipo de Tama, trae público. Ahí se escuchan los
Vamos a ver si Shuk también para el tiro. Vamos a ver aquí. Ahí está la jugada con la 11. Se mete la pintura. Adentro la bola. Y escuchamos también que sí. Trae a su público este equipo de Shuk. Está 11-9 el marcador. Lo sigue teniendo el equipo de Tama. Los dos están de negro y rojo. Negro y franca. 10 para el tiro. Son las de Tama y viene por acá colando, se tira, no hay nada, el rebote lo tiene Shuk. Hay quien suelta la bola, hay peligro porque hay 3 contra 2 en este momento. Suelta el pase, tira solita dentro la bola. El marcador se está empatando 11-11 y los aplausos de ustedes, señoras y señores, los escuchamos hasta acá. Fuerte, fuerte los aplausos. Bien, mandamos saludos a toda la gente que nos escucha allá por internet, si nos está viendo. Aquí estamos de fiesta en Santa María Tlahuitoltepec, hoy 12 de mayo del 2024. Estamos aquí en la plataforma de básquetbol de mi tierra y también en la plataforma de quién. Creo que no me escucha este muchacho, pero es de Ayub TV. Ayub TV que está filmando también allá en la parte de abajo y está llevando todos los pormenores de este encuentro a la gente que está allá hasta Estados Unidos, en México, para el tiro. en las agencias, los que no pudieron llegar. Y viene el tiro de 3, adentro la canasta y Tamazulapam se despega 3 puntos. 14-11 en este momento, el tiro de Shuk que no es efectivo y viene todavía Tama a tratar de meterse al encuentro el equipo de Shuk. Tama aquí la 14, la finta dentro de bola y se ríe y dice, ni sé cómo le hice, pero ahí está la canasta. Viene la número 5, la 5 ahora a la 3, Shuk está contra las cuerdas. Shuk anda cayendo por 5 puntos. Pero para la posibilidad. No hay nada. El rebote todavía lo tiene Shuk. Todavía hay para el tiro. oportunidad. 3 minutos en la pizarra. Viene un tiro de 3. No hay nada. Viene ahora el equipo de Tamazulapam con el número 7, que hace la 7, le da el pase a la experiencia, la 14. Para el tiro. Y aquí la número 15 de Tama suelta el tiro y le cometen foul y el público lo aplaude. Vemos que trae a su público el equipo de Tama. ¿Dónde está el público de Tama? Ya no aplaudieron, ya se cansaron. ¿Dónde está el público de Shuk? Ahí están. Señoras y señores, 2-11 es lo que le queda a este encuentro. Y el balón para Shuk en este momento. 17-11 es el marcador. El pase para la 11, tira como puede, no hay nada, el rebote lo tiene quién, lo tiene Tama, se escapa ya, pero se detiene la 7, la 14 ahora, suelta el pase nuevamente a la 7. 10 para el tiro. Viene entonces jugadora libre, le roba la pelota cuando parecía, y viene Shuk, y viene la 3, y viene la posibilidad. ¡Foul! Ahí me la detuvieron, me la pararon en seco, y vendrá a tirar entonces. Y hay un tiempo fuera en la duela, tiempo concedido, 17-11. Y nos queda 1 minuto con 15 segundos y contando. Es la segunda parte. Aquí se va a acabar. Aquí se va a acabar en 1 minuto. Y es 11-17. 57 segundos.
Viene entonces el equipo de Chucha a tratar de emparejar. Vamos a ver, se concentra demasiado, pero no hay nada. Preparándose un platillo bastante delicioso para esta mañana, este día. El equipo de Tlaui, que se va a venir a ver las caras frente a frente contra Felinos de Totontepec. Después de este partido, en 19 segundos, así están las cosas. 13-17 y están a 4. Vamos a ver, todavía Shux, todavía con 8 segundos. ¿Qué hacen? Tama no quiere dejar que tire. Tama está con toda la defensa. Y ahí está el pase y el intento. No hay nada. El remate. Cuenta la canasta. Marcador final. 15-17. Favoreciendo al equipo de Tamazulapa del Espíritu Santo, que tiene el invicto. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Bien, entonces vamos al siguiente platillo. Un buen platillo, un buen partido de básquetbol que se viene para esta mañana. Aquí está Tlaui presente y está Felinos de Totontepec completos. Ahí está Aquilano y compañía. Vámonos entonces al partido. Adelante con tus comentarios, Ranulfo, ya que te estiraste un rato. Ya, adelante. Así es, amigo Temo, fuimos a ver el volley 2 minutos. Con eso. Fuimos a ver el voleibol. También está bonito, ¿eh? Traen uniforme, ya traen uniforme. Ahí va. Va mejorando. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barbershop. Totontepec contra el equipo de Tlahuitoltepec, el negro por el azul. Es otra combinación que están presentando, negro y azul. Un combinado de la libre, sí es cierto, comandados por Oscar, Gallito de Oro, así se llama la empresa, familiar de pollo rostizado. Nos da hambre, nos vamos con Gallito de Oro. Por eso ya salvamos el día. Oscar tuvo una lesión, pero ya se está recuperando por el bien del deporte. Dos hombres altos de Tlaui. Ahí están. Totontepec también hay altos, obviamente. Está Tilano, su hijo. Arriba de 1.80 seguramente. Vámonos, señoras y señores, por la libre varonil. El brinco, el 2. Se lo gana Atilano. Atilano con la pelota. Buscando, observando, ¿por dónde? Ahí a su compañero. Al 8. A Mijail, a Juanito. Lanzamiento de Juanito, no hay nada. Este Johnny trae resortes integrados, ¿eh? El 1 brinca, marca nivel Dios. Vámonos, viene Juanito.
para Jafet, nuevamente con el 10, Jafet el 5, de 3, probando metralla, no hay nada. La pelota a nivel de piso, ya lo tiene el número 5, el 5 con la pelota. Este es Laui buscando, observando el panorama para Johnny, nuevamente el 5 para el 2, del 3, no hay nada. Ahí está Johnny en el rebote, le digo que este brinca a nivel 10 para el tiro, al 1, antes 3 segundos le marcan a Laui porque la pelota ya le va a corresponder a Felinos del Totontepec. ¿Quién conduce? Conduce Juanito. Ahí, el número 10 buscando, observando el número 7. Antes, hay una marcación que es el señor oficial. La pelota le corresponde a Totontepec de 3, adentro. Aguas con ese niño, no te atravieses, chamaco, por favor. Si se atraviesa se puede lastimar y nos sale caro a todos. Vámonos, el número 1, este es Johnny con la pelota, ahí para quién, para el número 5, el 5, Johnny, se levanta, no hay nada, la pelota, viene Mijail al abordaje, Mijail aprovechando su corpulencia, falta que le van cometiendo, en la falta puede, ahí el jugador de Tlahuitoltepec, obviamente, se va a la pintura, el número 8 se va a la pintura, 0-3, Mijail respira, observa, corta el tiro, falló el desayuno, viene el segundo intento para Mijail, ay sí que falló, doble desayuno, tiempo fuera solicitado porque si no, todavía estamos en los albores, en los inicios. Es normal el nerviosismo, se está calentando el brazo, la pierna, la mente, todo se calienta poco a poco. Igual está el equipo de Tlaui que va en blanco, va en 0-3, va ganando Felinos de Totontepec. Ahí platicando al igual que Tlahuitoltepec en el famoso Team Back. Cuando el equipo se reúne y se ponen a discutir allí los últimos detalles que hay que resolver. Ahí estamos entonces. Ya se platicó lo que se tenía que platicar. Vámonos. La pelota por conducto de Tlaui. Johnny, el encargado de conducir, el número 1. Johnny con la pelota, buscando. Johnny, encarando el número 7. Ahí en corto, el 7. Ahora sí, Oscar dice, es hoy o mañana. La pelota no se deja, el avance no fructifica y vámonos. Viene el avance de Juanito, Juan con la pelota, Juan buscando, frena al 7, nuevamente para Juan, lo va a intentar, se va a meter, lanzamiento corto, el tiro. Antes, ya hay una marcación que hacen los jugadores oficiales del número 10, me parece. Así que la pelota le corresponde al equipo de Tlaui. 5 recibe, 5 avanza, 5 observa, 5 dibujó mala jugada, recupera el 2, el 8 me parece, al 5, no hay nada, la pelota se está negando, aguas con el vendaje ahí de un jugador del 2 me parece, el número 10, el 2 precisamente, con la pelota, vámonos, viene el 5 al 1, el 1 es Johnny, ese me hace que le metieron la uña, por eso no entró la pelota, viene Jafet al abordaje, Felinos de Totontepec, ahí buscando la media vuelta, no hay nada, buscando aquí en el 8, ahí está Mijail, bonita triangulación, bonita canasta. 0-5, el marcador, va ganando Felinos, al 2 se encara, falta. Ahí le cometieron la falta al número 2, el otro debe ser 8. Como que veo una cinta atravesada y con eso vuelve 8 me parece. Se va el 2 a la pintura, prepara, observa. No entra la canasta, esto preocupa al público, porque el tiempo está corriendo. Viene el número 2, el segundo intento, prepara, metralla, apunta, adentro. Ahora sí, 1-5, un puntito es muy bueno cuando se necesita y siempre se necesita.
Viene Jafet. Jafet el número 5. 5 ahí para Juan. Número 10. ¿Qué hace? Habilita el 7 por un costado. Frena por un segundo. Ya vio. 10 para el tiro. Tiene que tirar el mismo. Se anima. ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! Ahí está la bajada. 4 para el tiro. 4 para el tiro. Ahí el número 2 voló, apoyó. Ahí limpiamente falta. Este Mijail andaba buscando la falta y quiere afinar su puntería. Así lo sabe, así lo desea. Y vamos a ver, primer intento para Mijail. Número 8, prepara metralla. ¡Métele turbo! Eso ya va 3. Ahí está aguacatazo adentro. Ahí Mijail dice ya basta. Ahí que la pelota, si no la aguacatazo también se vale. Vámonos, viene el 5 encarando, buscando el número 1. Ahí está Johnny con la pelota, lo desarma. 10 para el tiro. Va el 2, no hay nada. La pelota no se deja para Tlaui. 6-1 el marcador, viene Jafet con la pelota para Atilano. Acumulativos, Tlaui, próximos tirables. Ahí está Atilano. 10 para el tiro. Para Mijail, padre e hijo, ambas generaciones, jugando alegremente. Jafet metió la pelota. Avanza Oscar, se le va a ir, no, se le va a ir, no. Se le fue, dice el oficial. Se le fue y regresó, es la gran verdad, sí se dio. Pisó y regresó. Es normal, es la porra de Tlaui. Así que, viéndolo fríamente, sí pisó por fuera y regresó rápidamente. 10 para el tiro. Viene Juan al abordaje, Jafet número 5 antes. Ya hay una falta del número 7 y son tirables, 1 con 23. 1-6 el marcador, no está abultado, es la gran verdad. Viene Jafet, número 5, respira. Jafet, le dio con más potencia, pero faltó la parábola seguramente. Viene el segundo intento, Jafet, reconcentra. Ahí el Arillo se está negando para Totontepec en los tiros libres. Así que ahí está, hay un tiempo fuera concedido. Porque faltan segundos para que se termine y le digo que este marcador no está abultado. Ambos equipos están sufriendo con las canastas. Hace rato Mijail, ahorita un poco Jafet. Para Tlaui se le ha negado. Esa es la gran verdad, están jugando fuerte, ríspido. Están por el primero o el segundo lugar, por eso quieren liberar este compromiso. Ya está platicando ahí el equipo de Tlaui. Con que caigan los de 3, esto se prende. Los de 3 por ambas quintas. Juanito, igual es tirador en potencia de 3. Juan, digo Juanito de cariño. Viene ahí Atilano, tratando de encarar, es alternancia. Dice el oficial que es alternancia. Y va para quién, para Tlaui. Tlaui la pelota, se va a terminar esto. Así vengan los aplausos, querido público. Así tenía que ser este partido, cerrado, ríspido, fuerte. Estamos en la libre varonil y así se da normalmente. Se va a venir un cambio de Tlaui y va a entrar el 0. El 0 de Tlaui, ¿quién descansa? Ahorita lo vamos a ver. Ahí estamos observando rápidamente la pelota. Se va a poner en circulación, se va a descansar Johnny. Sí, cierto, Johnny no se encontró en la cancha, a veces pasa. Todo tuyo, amigo Cuauhtémoc Díaz. Gracias, Rodolfo. Vamos a la segunda parte. Aquí está para pelear al invicto. Lo está ganando Felinos. En este momento los hombres de negro tienen la ventaja, es lo que están comentando. Acá y viene Tlaui en este momento, vamos a ver a Brandon acá, el número 12, 10 para el tiro, encuentra a su compañero en la esquina, no hay nada, el rebote con el 5 ahí, suelta el pase al 7, cuidado que
Se le fue la bola y lo trata de recuperar y lo peleo. Y es partido. Parece que el público vio algo que estaba reclamando. Tal vez pisó fuera. Tal vez fue la misma jugada de allá. Y viene el número 5, el 5 ya. ¡Mira! Esa porra de Tlahui, ¿dónde está, señores? Están fríos, helados, porque va perdiendo su equipo. ¿Dónde está la porra de Totón? 10 para el tiro. Están parejos. Y 2 puntos más para el equipo de Totontepec, que en este momento se quiere llevar el invicto. Quiere asegurar los, ¿cuánto? 25,000, ¿verdad? 25,000 pesotes. Si son 5 nada más, de a 5,000 pesitos. Pero bueno, imagínate, esto sí es negocio, dijera aquel. 10 para el tiro. Viene el tiro de media, no hay nada, Tilano bajando ese rebote. 10 para el tiro. Y le roba la pelota, pero le cometieron foul al final y será. Hay tiempo fuera en la duela. 10-1. 10-1. ¿Qué hacemos, Rodolfo? ¿Aplaudimos? ¿Lloramos? ¿Nos ponemos tristes? ¿Qué hacemos? El público dirá, se ven preocupados. Ya hicieron la cuenta, hay mucha preocupación. Son 9 puntos. Fuerte los aplausos, señoras y señores. A ver, arriba esos ánimos, arriba. Arriba esos ánimos, vamos a aplaudirles, vamos a meterle ambiente. A ver si así se prende el equipo de Tlahui, el equipo de Totontepec, a darle más velocidad. Aquí está el equipo de Totontepec. El pase al 5, al 7. Buena jugada. Es fuera, dice. Está pisando fuera y es por el equipo de Tlahui. 10-1 en este momento. 3 tiros de 3 y esto está casi empatado. Así está fácil. Desde aquí se ve muy fácil. Bueno, vamos a ver, ahí está el intento, vamos a ver el número 0, el 0 por acá, un pase a la esquina, 10 para el tiro, allá le bloquean el tiro y será balón para el equipo de... Es tiempo fuera en la duela otra vez, otro tiempo fuera, otra práctica, otra conferencia. A revisar allá Tlahui, ¿qué le falta a Tlahui? Tiros, ¿verdad? Sí, para ganar pues hay que meter las canastas. Entonces, es lo que hay que hacer. Desde aquí, ¿no? Vemos muy fácil, se ve muy simple. A ver, entra allá y recibe un golpecito de esos, a ver cómo te va. Mañana viene adolorido. En camilla. Bueno, viene el 7 por acá, se quiere meter todo y vamos a ver hablando de los dos, un mal pase y es balón para el equipo de Totontepec. Todavía hay tiempo, 3:30, todavía hay tiempo para la calidad de jugadores que tenemos en la cancha. Esto es mucho tiempo. Vamos a ver al número 5, al 10, el 10 por acá. ¿Quién lo presiona? El 7. Aquí está, aquí está el tiro. No hay nada. Esto ya no cuenta. Es balón para Tlahui en el saque lateral. Y vámonos entonces al otro lado. Viene Tlahui Toltepec en este momento. Tlahui Toltepec cayendo. 1. Y para Toltepec ahí está la jugada. ¡Foul y cuenta! Y el público despierta. Y el público se mete. Y el árbitro marca. Es técnico. Técnico me parece que está marcando el árbitro. No hay formación, señores. No hay formación porque es técnico. Entonces serán 2 tiros de castigo
Entonces el número 12 en la línea lo está fallando. Lo está fallando y ahora otro tiempo fuera para Totontepec. Otro tiempo fuera. Tiempo detenido. Pues la cuestión es que no han caído las canastas. Eso es lo que está pasando. Bien. Bueno, parece que marcaron al técnico de un lado y parece que será saque para quién. Para Totontepec en este momento es el saque. Vamos a ver con 1.33, eso es lo que le queda de tiempo a este segundo. El segundo tiempo, vamos a ver el número 7 al 10, el 10 Totontepec allá. Hay marcaje 10 para el tiro. Hay marcaje por toda la duela allá. ¡Foul! Son tirables, dice el oficial. Son tirables. Viene el número 10 a hacer el tiro. El primero lo está fallando. 59 segundos. 3 a 10 es el marcador. Lo está ganando Totontepec. Es para el invicto. Y entonces si lo gana Totón, quedaría como invicto, pero Tlaui sigue vivo. Así viene el número 2, el 2 al 5, el 5 de Tlaui, tira de media, adentro la bola. Ahí está Tlaui, ahí está el equipo de color azul. 5 a 11 según lo que podemos percibir. Viene la falta. Bien, parece que ya no han movido el marcador en el tablero. No sé si contó la canasta o no. Bueno, ahí está. 5-11 es el marcador oficial. Viene en este momento, lo está fallando el equipo de Totón, pero ya nada más quedan 2 segundos. Y adentro la bola. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte los aplausos. No se me pongan tristes porque Tlaui sigue vivo. Tlaui todavía está en la pelea. Esto fue para el invicto. Esto fue la probadita de ese Ranulfo. No, Tlaui todavía tiene otra oportunidad porque me parece que es el primer partido que pierde. A la cancha el equipo Shah y Tlaui libre femenil. Posteriormente Piratas Lycans libre varonil. Dibujos Chapulines libre. Y Shuk todavía va a participar en la columna. Y aquí sí hay problemas. Equipo que pierda, equipo que observa en las gradas la gran final. Que tampoco es tan malo, ¿no? Aplaudimos, chiflamos. ¡Vámonos! Este es el avance. Equipo que pierde, equipo de la ronda de perdedoras. Viene entonces Tlaui contra Shah. La de la número 3, Xochi. Para la 4. Buscando, observando. Niñitos, por favor. Un empujoncito duele mucho. Viene entonces Shah. Ahí buscando. ¿Quién tiene la pelota? Shah con la pelota. Observando la 8. La 8 nuevamente la 13, la 13, la 13. Lanzamiento. No hay nada. Y ya lo tiene Tlaui. Este equipo de Tlaui. Todavía está el equipo también de Estrellas. Tal vez Estrellas de Shuk también. Pero Estrellas es juvenil. Este es libre. Vámonos. Avanzamos, señoras y señores. Ahí están los bonitos partidos programados. Después, ¿quién seguirá? Vamos a ver nuestro
Nuestro rol de juego también que nos pasaba. Después de este encuentro se van preparando Piratas Lycans libre varonil, Dibujos Chapulines libre varonil, Totón Tepec contra la ganadora de este encuentro. Totón Tepec contra las Veganen. Ahí están, hay varios equipos todavía. Pelean con este sabor especial de que pierdo y me voy, pierdo y me voy. Eso es lo que lo hace diferente. Ahí están, estamos en el tercer día de competencias, voleibol ha arrancado. Hay equipos de Oaxaca, hay equipos de Oaxaca, bonito espectáculo de voleibol que vamos a ver. El espectáculo del voleibol es también muy bonito en la recepción, en las clavadas, en los saques, en las salvadas, cuando se utiliza el pie, la cabeza también. Vámonos. El avance del equipo Sham Inés con la pelota. La número 7, buscando por dónde, encuentra a la número 5, ahí para la número 13, para Vero, la 9, para la número 7, se mete, me parece que si Inés pierde la pelota, viene el avance del equipo de Tlaui. Lanzamiento de Tlaui, no hay nada. Es para el tiro. Ahí el reloj empieza a presionar. Contra remate, no entra la canasta. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está la número 4, la media vuelta, no hay nada. La pelota está con el equipo Sham, la número 9, la zurdita, Vero, tampoco. Rompimiento para el equipo de Tlaui, adentro. Ahí están los 5 puntos para el equipo de Tlaui. Equipo que gane de aquí hasta el ratito se va a enfrentar a Totón Tepec. Ahí está. Equipo que pierda, ya estaremos aplaudiendo. Bien, entonces, ahí Roshi, la número 3, bonita colada, no hay canasta. La pelota le corresponde al equipo Shah, la número 7 con la pelota Inés. Ahí para el número 13, lanzamiento, aguacatazo, no hay nada. La pelota se está negando, viene. Ahí en la número 4, prepara, observa, se mete, va aguantando una falta en su avance. Hay un tiempo fuera que están solicitando para ponerse de acuerdo porque van 5-0. Acumulativos del equipo Sham, próximos tirables. Acumulativos del equipo Sham, acumulativos. Avanzamos, señoras y señores. Ahí está. 4 minutos, 3 minutos 50 segundos y contando. Nos quedamos en la pintura. Prepara, metralla, punta, no hay nada. Segundo intento para la número 4. Tlaui, prepara, metralla, tampoco. El rebote lo tenía Tlaui. Lo sigue teniendo. La pelota número 8 para Roshi, me parece ahí, no era Roshi Granelina, la número 3 Roshi, ahí por un costado, lanzamiento, no hay nada, ese fue un error, falta Paula, no está Paula, seguramente tuvo otros compromisos. Vamos, viene el equipo Sham avanzando, la número 13 buscando, observando el panorama, pase picado, el número 6, ahí para la 9, Vero con la pelota. 10 para el tiro. Tienen que tirar inmediatamente. Ahora la pelota, paso que mete Vero para evitar el avance de la pelota.
Viene Roshi buscando, observando, encuentra la 4 ahí. 10 para el Miro. Lanzamiento, no hay nada. La pelota se está pegando, 5-0 el marcador. Avanza la número 13 con la pelota. 13 se resbala, 13 pelea, pierde la pelota. Ya lo tiene Medina. Lanzamiento, no hay nada. Hay una falta en su avance. Se va a la pintura la número 10. Tiene el primer intento, prepara, metralla, apunta, fuego, adentro. 6-0. Segundo intento, 7-0. 0-7. Vámonos. Robo de pelota de Tlaui. Ahí en Medina se le va a escurrir, se le fue, no, pero puede salvar la pelota. Ella se da la cancha, la pelota no. Avanzamos, robo de pelota. Cuidado. Ahí el empujón. La inercia del juego. Mantiene Vero con la pelota rápidamente. Ahí, Sham, número 6. Lanzamiento, no hay nada. La pelota la tiene Tlaui, Medina. Para Roshi, la número 3, avanzando, buscando, observando que no encuentra, la 7 para Roshi otra vez, adentro. Ahí, ¿qué hacemos? 1 minuto, 9-0, urgen las canastas para el equipo Shah. Urgen las canastas, van a número 6 para la pelota, para Vero, adentro. Ahí sí se prende. Cuando entran las canastas, todo es bonito. 9-2, puede ser 9-3. ¿Cómo la tiros, Claudia? ¿Cómo la tiros? 9-3. Ahí está entrando otro puntito. 35 segundos. Si esto se termina, viene el avance del equipo de Tlaui que se corta por el equipo Shah. La pelota en disputa ya lo tiene Tlaui. La pelota brinca y brinca. Lanzamiento de la 8. Así que avanzamos, viene. Pero 2 puntos. Se termina. 9-5 el marcador. Eso se ha terminado la primera parte. Pero vamos sumando, eso es bueno. Bien por el espectáculo. Faltan 10 minutos la segunda mitad. Vamos a comenzar la segunda parte el día de hoy en la voz de nuestro compañero Cuauhtémoc Díaz, que quiere ir a ver el voleibol. Aguanta, le digo, aguanta, Temo, que ahorita vamos, después de las finales. Bien, ahí está el equipo de Sham, equipo Sham, tratando de emparejar el encuentro. Con la Tlaui aquí, con la número 3, la 3 allá. Encuentra en la esquina a su compañera, tira de media, adentro. Aumentando la ventaja. Dos equipos locales, 2 equipos de Tlaui, pero que hay también diferencia de edad y ya igual un equipo de Sham que ya tiene rato que no ha entrenado, pues de repente también la velocidad empieza a hacer estragos. Aquí viene el equipo de Tlaui con las 5. Mira, no hay nada ahí, el balón será para el equipo de Shah. 11-5. 2 canastas de 3 y esto podría ponerse emocionante. Pero vamos a ver qué dice Sham. Vamos a ver qué dice el equipo de Sham ahí perdiendo la bola. Y otros 2 puntos, sí. 2 puntos más, pero para Tlaui.
fuerzas. Viene ahora el equipo Sham y la número 13 se fue la tira. No hay nada. Y hay tiempo fuera de la duela. Faltando 6,5 por 50. Después de este partido, árbitro. Lycans, Piratas. Lycans, Piratas preparándose. Después de este partido, Lycans y Piratas. Otros dos equipos de Claudio y dos equipos locales que van a jugar en esta tarde. Bien, entonces todavía el equipo de Claudio sacando la falta y vendrá a tirar la número 8. 15 a 8 en este momento. 15 a 8 es el marcador. Vamos a ver el siguiente intento. Y lo está fallando el remate que llega. No hay nada, viene a Sham, el equipo Sham en este momento. Ahí en la 13 por allá, aquí a la 9 se quiere meter. El balón está fuera. Vamos a tener 2 tiros de castigo, finalmente fue una falta que está marcando el oficial, pero aquí no caen las canastas. No hay puntería en este momento. Vamos a ver el siguiente. Ahora sí, el público aplaude. El público las anima. 3,24, 15 a 9. Aquí viene Telawi, cuidado que pierde la bola, lo recupera a la 8 en este momento. Ahí está el pase a la 5, no hay nada. Es para Sham y se va a la descolgada. Ahí está la velocidad de la 8, logra quitar esa pelota y será para Chloe ahora. Viene la número 4 a la 8. La 8 que 10 para el tiro. Y roba el balón del equipo de Sham. Pero aquí, bueno, lo recupera y viene la número 9 a la 4. Sham todavía adentro. Así metiéndole cuerpo, metiéndole colmillo, ya están 11 a 15. Fíjense ustedes que ya están 11 a 15. Ya están a 4 puntos. Parecía un tanto flojo el partido, pero no. Aquí están ya muy cerca el equipo de Sham. De repente se fueron emparejando y ahí está, mira, viene el primer tiro de castigo para Chloe. 2,9, el primero lo está fallando. El siguiente. Adentro la bola. 16 a 11. 5 nada más la diferencia. 5 nada más. Así que viene la 13. Desaprovechando esta posibilidad. Aquí está el equipo de Chloe con 1,46. Cuidado de jugadores del suelo.
cometen foul por allá. Aquí la jugadora autovista con la falta es local. Viene el número 4. Y es Cordero. Y está la serie haciendo el tiro de para el equipo de Chao. Viene el tiro dentro de la bola. Aumentando el equipo de Córdoba en ventaja. No va a haber una sorpresita. Mejor aseguramos. Díaz. Y entonces 18-11 es el marcador. 18-11. 33 segundos solamente. Viene aquí el equipo de la Sham y está fallando solitariamente sin la falla. Ahí está la canasta. Ay, 20-11. Fuerte los aplausos, me di cuenta que ya se acabó el partido. Bueno, a la cancha. Piratas y Lakers. Este partido sí promete. Estos jugadores sí prometen. Vamos a ver entonces. Adelante, Rodolfo. Bueno, los equipos que ya quieran ir a comer ya están esperando. Solamente regístrense en la región del deporte. Equipos, ya es hora de la comida. Para que si tienen tiempo revisen el rol y vayan programando su tiempo. Equipos, para que vayan a comer en estos momentos. Sí, cierto, ya son la 1 de la tarde. A los equipos que ya estén programando su tiempo y puedan ir a comer, equipos visitantes. Por favor, equipos que ya vayan a comer. Bienvenidos a Yahtzee, donde la diversión y los sabores se unen para crear experiencias inolvidables. Ubicado en la Plaza Jardín, frente a la terminal de autobuses de Tlahuitoltepec, Yahtzee es mucho más que un restaurante-bar. Aquí valoramos el tiempo en familia y hemos diseñado un ambiente acogedor y animado donde grandes y pequeños pueden relajarse y disfrutar juntos. Nuestro extenso menú ofrece desde jugosos camarones hasta hamburguesas caseras con papas a la francesa, asegurando que todos encuentren algo para satisfacer sus antojos. Y no te pierdas nuestros deliciosos postres como crepas recién hechas y frappés cremosos. Mientras los niños se divierten, los adultos pueden deleitarse con una amplia selección de bebidas, desde calientes hasta refrescantes micheladas. Ven a Yahtzee y déjate envolver por momentos llenos de alegría y sabores irresistibles. Te esperamos con los brazos abiertos. Bienvenidos a VIP Barbershop, tu destino para el mejor cuidado personal en Tlahuitoltepec. En VIP ofrecemos una amplia gama de servicios desde cortes de cabello modernos hasta maquillajes para eventos especiales. Además, contamos con una selección de productos premium para el tratamiento de cabellos y barbas. También ofrecemos mascarillas faciales para mantener tu piel radiante y saludable. No te pierdas nuestras promociones. Los miércoles, los mayores de 60 años reciben un 50% de descuento en su corte. Además, con nuestra
tarjeta de lealtad, cada sexto corte es completamente gratis. Visítanos junto a la farmacia Farmix en el centro de Tlahuitoltepec, atrás de la panadería Don Beto, y descubre por qué somos el destino preferido para el cuidado personal. Te esperamos en VIP Barber Shop. Así estamos, señoras y señores. Ahí vamos. Observaremos el brinco entre dos. Lo tiene el equipo número 7, Lalo. Ahí para Julián Sergio. Es el número 15. Se va a la pintura. Julián Sergio prepara metralla junta adentro. Este corpulento prepara segundo tiro, falla. Ya la pelota en poder de Piratas, Felipe. Ahí por el 8, el Capi, 15, hace su la pelota, Manchito. La pelota se va a seguir siendo con el equipo de Piratas. Felipe, el 8, lanzamiento de 3, Maigala. Tiene quien en este momento lo tiene Laika, número 7 Lalo. Lalo para Lalo, nuevamente número 10. Bonita entrada. Bonita entrada del número 10. Así que ya estamos 1-0 el marcador. Se va a la pintura el número 10. 10 prepara fogonazo adentro. Viene el segundo intento para el número 10. Laika prepara, se sale la pelota, 2-0. Ya lo tiene Lenin, el incansable. Va avanzando el Capi número 15 para Lenin. Lenin, ahí para el 15, Capi, ¿qué va a hacer? Sale a partir. Esa pelota no llegó a su destino, iba para Felipe. Avanzamos desde el número 7 con la pelota, buscando al rango número 6, la pelota con Felipe, falta el número 11, falta que comete el 11, así que va avanzando el jugador Lenny, el 13, aquí el payaso, adentro, no hay nada, el segundo tiene el 6, Chaco, hombre que trae entregado el sorte, vamos avanzando desde el 10 clasificado para Lalo, Lalo número 7, el 15 nuevamente, se levanta Laika, tablerazo de cara, falta. Vamos, Piratas con la pelota, el número 15 para Panchito, Panchito buscando, encarando, se levanta. No hay nada, nada para Payaso, número 8. Escutadores a favor de la causa. Escutadores a favor de la causa. 3-2, se dieron la vuelta. Viene la respuesta del equipo de Laika, el 11 para Lalo. Lalo para Julián Sergio, número 15. Solito el 10, aguanta y el reto. Al número 7 cometió la falta. Así que se va a la pintura el número 10. 10 prepara metralla, observa punta, adentro. 3-3 se vuelve a empatar. Viene el segundo intento. Se sale la pelota, punta de remate. Hay una marcación, hay tiempo fuera. Tiempo fuera. Acumulativos, Piratas, acumulativos. Acumulativos, Piratas, próximas finales.
Viene Piratas al abordaje. Es el payaso para el 13. Lady. Para Felipe. Felipe se levanta, no. Recibe la asistencia con Lady y no hay nada. Hay una falta. Y la pelota recibe con esto el tiempo del equipo de Piratas. Piratas para el número 13. Buscando por donde encuentra el 10. El 10 para el tiro. 15, el 8, el gran payaso. ¡Alta! Falta número 6, acumulativos, Lycans. Gana la pintura del 8, prepara adentro. Piratas, 4-4. Siguiente punto, adentro. 5-4. Pulqueros, ya la participó. Hace un tiempo existió un equipo llamado Pulqueros. Lanzamiento del número 10, adentro un triple. Triple, 7-5. Viene el avance del equipo de Piratas en Lenin. Al número 15, este es el Capi buscando 10 para el tiro. Lenin. Ahí en corto por el centro. Prefiere con el costado con el 8. El payaso de 3. ¡Adentro! Ahí está el triple, 8-7, le dieron la vuelta. Viene el Lycans Lalo, al número 6, Chano con la pelota, buscando a nadie, falta que paga el señor oficial, son dos posibles, porque ya hay bandera levantada por ambos lados. Segunda falta del jugador de Pirata. Viene Chano una vez más. Nada. Este Chano empieza a fallar, viene el segundo intento. Prepara, trae la punta. No hay nada. La pelota favorece a Piratas. Piratas avanza, Piratas. Falta. 7-8 el marcador. 7-8. Preventivo número 6, falta. Preventivo número 6, Lycans. Vamos, ahora pintura número 13. Prepara, metralla, punta, fuego, no hay nada. No hay nada. Segundo intento para el jugador. Ahí para Lenny. Prepara el segundo fogonazo. No hay nada. La pelota ya lo tiene Chano. Parece que tiene 4 faules. Ahí para Chano. Eso alcancé a escuchar con el número 6. Avanza entonces Rambo. Número 11. ¿Para quién? Para Lalo. Julián Sergio nuevamente para el 10. ¡Adentro! Va midiendo distancia. Bonita elevación de la pelota. Bonita canasta. Viene el ataque Piratas. Falta el número 10. Hay dos posibles. Todas las faltas, todos los faules serán tirables. Vamos a observar todo el desempeño de Lenny. Está en la pintura, normalmente no falla. Tiene el 13, 10-8, está cerrado el marcador. Prepara, metralla, observa. Falla. Tiene el segundo intento para Lenny Hernández. Prepara, observa, apunta, adentro. Ahí está, 9-10 se está acercando. Viene el Rambo, 11 para aquí, para el Lycans, número 10, este lo desarmaron. Este 10 ya lo venían cazando y lo cazaron. Así que el marcador sigue ligeramente arriba para Lycans. Viene Julián Sergio, aguantando la falta, el número 10 serán tirables porque hay banderola levantada. Al número 15 con la pelota. Prepara, metralla, apunta, adentro. Muy seguro. Eso es bueno para la causa. Viene el segundo intento para Julián Sergio. Adentro. Sin pensarle mucho. Simplemente ahí. Agarra pelota que entra. Viene el número 15, el Capi. El Capi con la pelota, Piratas. La pelota se escurre, pero sigue siendo para quién. Va para Lycans. Viene Lalo, al abordaje para Rambo, al número 10. El 10 se levanta. No entra la pelota.
nuevamente el número 10 con toda la agilidad, pisando la banca. Bueno, así suele pasar. Le brincaron a Roche. Ahí un salto de caballo. Viene el número 8. No entra la pelota. Falta, va al tiro. Casi entra la pelota. 12-9. 12-9 el marcador. Jugadores que ya calculen su tiempo y vayan ahí a la Regiones Deporte para ir a comer. Por favor, jugadores, jugadoras, visitantes, vayan calculando su tiempo para que vayan a comer, porque ya son la 1 de la tarde. Ya para ir a probar sagrados alimentos de una vez, que se diga que ya hay comida ahí con los comisionados de festejos. Ya se van los encargados de los puentes y cuetones, así que ya en breve entrarán en acción. Ahora, segunda parte, Evo, te toca. En el marcador 12-9 en este momento roba el balón. El 11 se va adentro la bola. Así está iniciando el partido, el segundo tiempo. 14 para los hombres en negro y azul. Y los de blanco van perdiendo. Tienen 9 puntos los Piratas. Viene aquí un pase. Saca la falta. Es balón para el equipo de Piratas en tiro de línea. Vamos a ver al... sí, es más atrás. Y andaba tirando ahí donde tiran los de la categoría infantil. Viene el número 10. Está fallando los dos y baja el 6 esa lámpara. Y viene el equipo de Lycans. 14-9 lo va ganando. Aquí viene este 10. El tirador de 3, el que 10 el equipo también, el número 10 se cuela, tira, no hay nada. El rebote estará todavía para quién, para Lycans, dice el oficial. Para Lycans en este momento vamos a ver al equipo negro y azul. Viene aquí el balón para Lycans de 3. Adentro, señores, ahí está la canasta. 17-9, ahora se despega el equipo de Lycans. Ya lo quiere amarrar de una vez por todas. Quiere asegurar esto. No quiere más sorpresas, dice. Y viene Lycans por otro más. Ramos se despacha con 2 tiros. Ramos dice, vamos a variar 2 veces. Ahí está. 19-9 en este momento. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo de Lycans ya tiene la ventaja por tiro de 3. No hay nada y es para Lycans ahora. Aquí le mete velocidad, se va con todo el 10, el 10. Le cometieron foul. Se va a tirar así. 6:40 en la pizarra. Y está ganando el equipo de Lycans 19. Y el equipo de Piratas tiene exactamente 9. 10 la diferencia, 10 puntos, señoras y señores. Ahora sí escucho el aplauso de todos ustedes. Que se escuchen los aplausos para estos dos equipos. Más fuertes, señores. Es un buen partido, se impone la velocidad a la juventud o se impone la experiencia. Hasta este momento estamos viendo que la juventud está imponiéndose por 10 puntos. Vamos a ver el primer tiro de castigo. Adentro la bola. Ahí está la canasta y ahí están 20-9 ahora. 20 para Lycans, 9 para Piratas. Ahí lo tiene el equipo de Piratas, vamos a ver. Le mete velocidad, se va el payaso, se va el 8. El 8 se va. El 8 la metió y el 8 se acerca. Acerca a su equipo a
Jugada de doble cuenta y es 12-20. 8 la diferencia en este momento. Viene aquí el equipo de Lycans adentro la bola. Vendrán Piratas entonces el número 8, el 8 por acá el 15, el 13 le quita 3, no hay nada. Para el equipo de Lycans de velocidad, se va el 7, se va el 7. Escuela del equipo de Piratas, por lo tanto, vendrá a realizar el saque. No se ha movido el marcador, 12-22 hasta este momento. 4-26 viene el número 6 de media distancia, no hay nada. El rebote es para el 15 y le comete falta. Bien, entonces me parece es un equipo es un partido de perdedores, me parece. Es de perdedores, claro que sí. Es de perdedores, entonces equipo que pierde, equipo que se despide, equipo que se va del torneo y tiene que preparar la agenda, a ver dónde hay fiesta, porque aquí, en esta fiesta, en esta festividad, pues simplemente ya no avanzar. El marcador tenemos 22-14, favoreciendo al equipo negro y azul, Lycans. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Favoreciendo a Lycans. Nos quedan exactamente 1-10 y contando. Y el equipo de Lycans ahora en 11-6, vamos a ver. Aquí se va a terminar el encuentro en 57 segundos. En el 6 ahora la finta solamente gira, no hay nada. El rebote lo tiene Piratas. Mira lo que se le escapa. Cuidado por allá que se cae. Allá dejaron, allá de los marihuanos, allá al público. Viene el bronce, aquí está el equipo de Lycans sacando la falta y será entonces saque lateral. Acumulativos Piratas, próximos tirables. El 15 de media, dentro la bola. Bien, medio vuelta, lo está acomodando, ya está 25-17. Esto me parece
que se vayan a tirar a tratar de ganarle tiempo al tiempo. 25 a 17. Pero pues ya la mala noticia es que nos quedan 2 segundos después del segundo tiro. 2 segundos, por lo tanto, esto parece que ya está más que escrito. 25 a 17, 26 a 17. Se acabó. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Llega a la cancha Chapulines y dibujos, chapulines y dibujos. Posteriormente, libre femenil, Totón Tepec, Tlahui. Y allí entra Laicans contra el ganador de este encuentro. Así está. ¿Quién canta? ¿Quién canta Temo? Ahora se acaba. Agnes Paté. Sacate. Ah, sí canta, ¿ves? Sí canta. Por ahí fue el coro de Los Ángeles. Sí, cierto. Cuando la misa tardó como hora y media porque se la pasaba cantando. Es otra bonita tradición. Es otra bonita tradición. Como que aquí en Tlahui casi no escuchamos que la banda cante. Y estos cantan pero bonito. Bienvenidos a la farmacia Farmix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tienen paracetamol? Claro que sí. Tengo esto. ¿Es para adulto o para niño? Sí, para adultos. Ah, son estos. Tengo estos 3. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlahuitoltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos, con gusto te atenderemos. Ya está dibujos, ahí está Hipólito. ¿Quién más vemos? Ahí está un combinadito ahí. Muy bien, muy bien. Vamos a organizarnos, por favor, donde vean que diga pasillo o donde digan que está en color azul marino, vamos arriba. Ese es para que la gente sube y baje, por favor. Ahí donde lo vean, así nos organizamos más, porque las grandes finales esto se va a llenar. Vámonos repasando, por favor. Donde ven, hay una línea que dice pasillo, ahí no nos vamos a sentar. Por favorcito, organicemos. Vámonos, señores. Ahí estamos, salto entre 2 dibujos. Hace rato la juventud se impuso. Por eso recordaba con nostalgia al equipo de Pulqueros. También, de Pulqueros tiene rato que no lo veo. Piratas, pues obviamente también la edad empieza a pesar. Aquí vámonos, estos son muy jóvenes. El 11, ahí para Leo Enrique, jovenazo Leo Enrique todavía. El equipo de Chapulines. 10 para el tiro. Chapulines el 11. La pelota. Ahí para el hermano de Leo, el 11. 5 para el tiro, 5 para el tiro. La pelota del encontronazo ahí con Hipólito. Le movieron todo. Ahí está respirando, aguas con el 9. Con calma, ya está respirando otra vez. Todo bien entonces.
Ahí Hipólito de repente sintió la carrocería, parte del juego de básquetbol, extremo de contacto. Viene entonces el número 11, la pelota allí, se pelea bastante fuerte. Ahí estamos. Ya está Ipo recuperándose después de ese controlazo. Vámonos, el 10, ¿para quién? Para el 7, se levanta, la media vuelta, lo tiene Leo Enrique. Ahí bajo el tablero. Leo Enrique, ahí para el 7 Chapulines, haciendo historia igual. 10 para el tiro. Leo Enrique, la media vuelta, no hay nada. El 7, tampoco. Ahorita vamos a empezar a pedir información de fútbol. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Porque aquí en básquetbol hoy en la tarde se conoce. Vámonos, equipo que gane aquí se enfrentará aquí en el Icons. Así está el rol. Me parece que sí, gracias, muchas gracias árbitro. Vámonos, número 10. ¿Quién está en la final esperando? Está esperando Felinos de Tototepec. Todavía sigue vivo también Tlahui. Hasta 10 para el tiro. Pero solamente el invicto, todavía no el torneo. Todavía siguen vivos. El 11, bonito tiro, bonita canasta. Este 11 habilidoso. También juega para los agudos. Esta vez para el equipo de dibujo. Va el 7. Ahí para Leo. Leo espera que pase la metralla y ya con eso hace el lanzamiento el 11. Ahí el 11, la falta ofensiva, aprovechando que está agarrando ahí el cuerpo que está agarrando este 11, vámonos, viene el 11, el otro 11, se va a acercar, recibe una falta, recibiendo ahí la marcación que dice ser oficial de la pelota, ya le van a responder al equipo de Chapulines con la pelota, es el 12, observa, va a tirar de 3, adentro. Cuando se inspira todo esto parece tan fácil. Viene al abordaje nuevamente Hipólito, el número 9 con la pelota, buscando por donde, encuentra a nadie, encontró, ahí el número 10, Rigo, antes. Hay una falta ofensiva del número 6 y ya la pelota le corresponde a Chapulines con la pelota, número 12 para el 77, para el 7. Observa claramente, media distancia, la media vuelta, no hay nada. La pelota está en disputa y se va para el equipo de dibujos. Acumulativos Chapulines, próximos tirables. Viene dibujos con la pelota antes. La falta del número 12 y hay un cambio. Ya se hizo el cambio, forzadito tal vez. El jugador salió corriendo, pero bueno. Ahí están, señoras y señores. Cambio forzado, me parece. Ya están ahí aclarando los datos. Viene el segundo intento para el número 7. 7 está en la pintura. Prepara metralla, observa el panorama. No hay nada. La pelota nuevamente en poder del número 7 del equipo de dibujos. 10 para el tiro. Levanta, no hay nada. Ahora tiene el tiro, tampoco. Lo tiene Chapulines con la pelota. Leo Enrique. Ahí para el 12 al 11. La pelota se está negando al 11. Lleva 2 intentos y nada. ¿Cuál es el siguiente partido? Me parece que es Tototepec contra el equipo de Tlahui. Femenil libre, sí. Tototepec contra el equipo de Tlahui se va preparando. Aquí siguen su ascenso. Tototepec, Tlahui hace rato ganó. Vamos a ver, Tototepec se va a enfrentar a Tlahui. Tlahui contra quien jugó contra Sham y ganó.
Y ahorita observaremos cómo le va contra el equipo de Tototepec Villa de Morelos. Mientras tanto, aquí estamos en el partido de... Este es el equipo de Dibujos. Pierde la pelota y lo va a tener el equipo de Chapulines. Chapulines número 12. Ordena, pide al receptor, encuentra aquí 10 para el tiro. La media vuelta adentro. Marcador 4-5, le dieron la vuelta. Está pegadito el marcador, está pegadito. Viene Rigo, pausa que le pone para el número 0. El que entró de emergencia. Nuevamente para Hipólito de 3. Adentro. Ese Hipólito le acomodaron las costillas porque ahorita ya tiene puntería. Nuevamente número 15. 15, a ver de vuelta no. Le fue frontal tampoco. Pierde la pelota, ahora lo tiene Hipólito. Le va a meter la velocidad de Hipólito. Pierde la pelota y dice: algo me rasguñaron, pero no pasa nada. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo de Chapulines número 7 al abordaje. No hay nada, la pelota nuevamente para Hipólito. 2 contra 2. ¿Qué va a hacer? Este frena el número 0. Espera el número 7, la media vuelta. No se lo permiten. Hay una falta del número 7. Son tirables. Así que se va a la pintura el equipo de Dibujos. 7, observa el panorama. 1 minuto 30 segundos. Adentro. 8-5, se despegan ligeramente. Nuevamente al equipo número 7 de Dibujos. Preparan medalla. El 15 casi tuvo que esperar bien el aire la pelota. Al número 12, Chapulines con la pelota. El 12 para el 15 precisamente. Ahí Chapulines para Leo Enrique. No hay nada. Ya lo tiene Dibujos, lo tiene Rigo. Atravesando para Hipólito. Hipólito nuevamente buscando, observando el panorama. Le pone hielo, no tiene salido. Nuevamente el reloj presiona y va a avanzar el 0. Adentro. Con este color magenta que trae la cabellera, es magenta, ¿verdad? Así me parece que dice la impresora. Vámonos. Siguiente, número 7, levanta el tiro, no hay nada, el 11 la de vuelta. Por fin cayó después de 3 intentos. Ahí el 11 y puede venir un adicional. Puede ser de 3 puntos esta intervención. Prepara, metralla, apunta. No hay nada, la pelota ya lo tiene el 0 del equipo de Dibujos. Avanza y Hipólito. Se le fue la pelota. Se le fue Hipólito, tenía altísima velocidad. 2 segundos y terminamos. Está emocionante. Se prendió en los últimos segundos. Tal cual debe de ser. Ahí vamos, señoras y señores. Ahí está platicando Chapulines, que es una última intervención, un último avance. Y después vendrá el segundo tiempo. Y después vendrá Femenil Libre. Vendrá Tototepec contra Tlahui. Tototepec contra Tototepec en breves momentos. Venga, ya está el número 12, 2 segundos. Alcanza para tomar y tirar. Parece alcanzaba. Ahí recibe la pelota y tira, sin pensarle. 7-10 el marcador. 7-10 el marcador entonces en este momento, señoras y señores. Ahí estamos en el marcador. Ahí vamos. Primera parte, hemos tirado la primera parte emocionante, se va preparando Tlahui contra Tototepec contra Tlahui Libre Femenil. ¡Ánimo, amigo Tebo! ¡Ánimo! Desmantela buscando tu sexto sueño, porque vi que te hablabas, que narrabas. Ahora entonces a la segunda parte de este partido. Estos partidos da gusto narrar porque de verdad que hay veces cuando los marcadores o cuando los equipos no le echen muchas ganas también hasta el público se da cuenta. Bien, entonces aquí
Aquí están metidísimos, están pero viendo como cada canasta está empezando a caer. 9-10 en este momento. ¿Dónde están ustedes, señoras y señores? Vengan los aplausos del público presente. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos, a ver que se escuche. Vamos a animar los dos equipos. Le están echando ganas, le están echando toda la energía posible. Están dejando todo allí en la cancha y vamos a ver 9-10. 9 minutos es lo que le queda a esta segunda parte. Vamos a tener aquí al número 15, Chapulín. 10 para el número 12. El 12 aquí tira, no hay nada de balón para el equipo de dibujos. Vendrá a tratar de dibujar otra canasta. A ver si es de 3 o de 2. Solo ellos saben cómo lo tienen pensado. Viene el número 10 dibujos acá en este momento. Al 7, el 7 por acá. Encuentra al Rubio. Tiro de media, no hay nada. Es balón para Chapulines, dice el árbitro. Chapulines vendrá a hacer el saque. Aquí está el número 12, Max. Max, este muchacho que comanda el equipo, el que arma, el que distribuye y el que de repente mete las canastas. Aquí está el número 15, se mete, suelta el pase, falta antes, Croacia no cuenta. Viene el equipo de Chapulines en saque lateral. Aquí está el número 7, hacer el saque, se desprende el número 12, falla este tiro que parecía tan simple. Aquí viene dibujos, viene el número 10, el 10, el 10, se cuela el 10, tiro de nada. El rebote lo tiene Chapulines, allá mete cuerpo, mete colmillo y casi roba la pelota, pero viene recuperándose Chapulines. Ahí el número 7, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al 7? Parecía que tenía todo para dar el pase, un pequeño descontrol, y esto sigue 9-10, y esto sigue favoreciendo al equipo de dibujos en este momento. Viene el número 6, el 6 aquí al 7, en la esquina hay Hipólito, no hay nada, cerca, pero nada, y entonces viene Chapulines, aquí con el 77, con el número 12, Max se quiere colar. Estas jugadas la tiene muy hecha. Y aquí le está dando la vuelta al marcador 11-10 en este momento. Lo está ganando el equipo de Chapulines ahora. Aquí viene el número 10, dibujos. Vamos a ver si puede empatar o puede dar la voltereta. Viene el Rubio de 3. Le dejaron ahí la mano y eso provocó la falta. Serán 3 tiros de línea, 3 tiros que se aprovecha. Está bien yéndose 2 puntos arriba. Vamos a ver, el primero apunta a preparar. El partido está empatando 11-11. Ese es el marcador en este momento. El siguiente, adentro también. Y trae público, trae gente. El equipo de dibujos quiere, lo está soñando, lo está queriendo. Y ahí están los 3 puntos. Por algo lo metieron. Era el arma secreta. Se está yendo arriba el equipo de dibujos, señoras y señores. ¿Dónde está el aplauso de todos ustedes? Fuerte, 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 fuerte. Fuerte los aplausos. Ahí está el equipo de dibujos luchando al tú por tú contra el equipo de Chapulines. Un equipo de Chapulines que ya tiene camino recorrido, ya han estado hasta en la Copa Juárez en la final. Y aquí de este lado, el equipo de dibujos que está iniciando, que también se están reacomodando ahí algunos elementos que vienen del equipo de Zancudos. Así es el básquetbol. De repente juegan el otro equipo y eso es parte de. Vamos a ver entonces. 11-13 el marcador, lo tiene el equipo de dibujos, lo está ganando. Estos que llevan el balón y llevan la ventaja, ellos van ganando por 2 puntos, pero con esto se gana un partido. Y entonces el equipo de dibujos acá con el 10. El 10 para el tiro en la esquina de 3.
Allá está corriendo el tiempo, 3 minutos con 25. Es lo que les avisamos a los jugadores. Así queda, 3 minutos y 20 ahora. Tiene 10 en este momento, que pase al 6. Lo está fallando y casi le roba la pelota. Parece un robo limpio, pero dice que fue por falta. Así que Tercera falta, número 0, Dibujos. viene el tiro de 3. Ahí está Max. Ahí está la experiencia. Ahí está acomodando esto y dice, la voy a intentar porque ahora es tiempo de hacerlo. Y lo está metiendo. Y ahora lo está ganando los de verde y negro. Ahora los de verde y negro tienen la ventaja 14-13. Y viene el equipo de Dibujos. Esta vez no. Esta vez no. Y dice el 6. ¡Vamos, señores! Y vienen todos los Chapulines. Y viene aquí el número 7. Aquí con su compañero. Chapulines allá el pase. 10 para el tiro. Nuevamente el 7. Aquí con el 15. Lo está fallando. El remate que llega adentro la bola.